Hola, muy buenas. Ahora se escucha. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas este jueves a este nuevo encuentro de NN organizado por Diario de Noticias y Grupo Enol en esta ocasión, y que se nos ha congregado a todos nosotros y a todas nosotras en Tudela, en la capital ribera. Es un placer estar este jueves aquí. Saludamos también a las personas que van a seguir este encuentro a través de un directo en nuestra página web en noticiasdenavarra.com, que estará disponible a partir de este fin de semana. Y queremos también tener un agradecimiento especial a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible que esta mañana nos encontremos en la capital ribera. Quiero agradecer a Inver y a Magma su patrocinio, su labor como patrocinadores, y por supuesto también el trabajo de los colaboradores, que en esta ocasión son Enercluster, la Cámara de Comercio de Navarra, Caja Rural de Navarra, Construcciones Garballo Chivite y Grupo Virto. Muchísimas gracias a todos ellos por su trabajo y por su implicación en este evento, en esta jornada. Hoy vamos a tratar, sin duda, un tema de absoluta actualidad, también de gran preocupación, y que nos afecta a todos y a todas los que estamos en esta sala, a toda la comunidad foral y a todo el país, a toda España, por supuesto. Vamos a hablar de la luz. ¿Por qué está tan cara la luz? ¿Por qué el precio de la luz es tan elevado desde hace ya unos cuantos meses? Es una pregunta, como digo, que nos interesa a todos los que nos encontramos aquí, y es un tema, un asunto de actualidad que afecta prácticamente a todos los recovecos de la vida. Basta con ver también cómo está el precio del combustible, que esta subida de la luz también acaba materializando esa subida del combustible en una inflación superior al 6%. El precio de la luz, lo comentaba hace unos segundos, no hace más que incrementarse. Hoy, por ejemplo, se encuentra aproximadamente por encima de los 600 euros frente a los 50 euros del año pasado por estas mismas fechas. Fijemos la diferencia, la brutal diferencia. Y por si estos datos fuesen un tanto alarmantes, hace exactamente 2 semanas, hace 15 días, Rusia decidía invadir Ucrania, generando mucha más desestabilidad en el continente europeo y generando sin duda un nuevo desafío que impacta de lleno en el mercado eléctrico. Y ante esta realidad, ante esta complicada realidad, ¿qué nos espera en el futuro, tanto a corto como a largo plazo? Pues vamos a responder a esta pregunta y a muchas más a lo largo de este evento, de esta mañana, de este encuentro de NN. Y para comenzar con la primera mesa de debate, quiero que me acompañen en el escenario Juan Peña Herrero, Javier Villanueva, José Andrés Palacios Ferrer y Antonio Ferrer García. Por favor, que me acompañen en este escenario. Pero antes de iniciar esta ronda de debate, vamos a hacer las oportunas presentaciones. Juan Peña Herrero, vamos a decir presente, y así Juan Peña a mi izquierda, director de Desarrollo de Negocios de Grupo Enol, ingeniero industrial eléctrico por la Universidad de Zaragoza. Desde 1999 trabaja en Grupo Enol, desempeñando varios roles, desde los cuales ha ejercido liderazgo técnico en los proyectos de renovables. Bienvenido. Muchas gracias. Juan, y encantado de que nos acompañes esta mañana. Muchas gracias. Javier Villanueva, director general de Enercluster, aquí a mi derecha, fundador y director general de Avintus Consulting and Innovation. Tienes más de 20 años de experiencia en el sector de las energías renovables, en áreas relacionadas con la investigación, el desarrollo de las tecnologías y producto, así como en gestión en las unidades de negocio. Muy bien, gracias. Bienvenido también. Gracias. José Andrés Palacios Ferrer, director de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Servicios de Navarra. José Andrés, bienvenido también. Gracias. Tenemos la presentación, ingeniero técnico agrícola, doctorando en Ingeniería Industrial y tesis sobre comunidades energéticas, y muy importante, experto en energía renovable y sostenibilidad. Bienvenido, Juan Andrés. Gracias. Y por último, Antonio Hernández García, mi derecha, socio responsable de los sectores regulados y análisis económico y de sostenibilidad de Ernst & Young Consulting. Técnico comercial y economista del Estado desde el año 1991, doctor en Economía aplicada por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, rama cuantitativa, por la Universidad Complutense de Madrid. Ya veis que tenemos un buen grupo de expertos, poderío, los 4 invitados que nos acompañan en esta mesa de debate. Y bueno, realizaba yo hace un par de minutos esa pregunta que preocupa al sector, que preocupa a la sociedad. ¿Por qué el precio de la luz
es tan alto? Vamos a arrancar con la pregunta que abre el debate. No sé quién quiere romper el hielo. Bueno, me miras a mí, pues... Te quedas a mi derecha, te toca. Empiezo. Decías que tengo 20 años Javier. de experiencia en renovables, en eólica, pues no es suficiente para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Vaya por delante el tema. A mí me gustaría contextualizar un poco la situación y luego quizá en una segunda ronda hablar de pronósticos y soluciones, ¿no? Me gustaría apoyarme en una viñeta que vi hace un par de días en un periódico de estas que son, bueno, medio humor, pero que suelen tener mucho contenido, ¿no? En la parte izquierda de la viñeta aparecía el planeta y modelo energético, la humanidad, que es la manera un poco en la que nos relacionamos entre nosotros y con el planeta, ¿no? Y en la parte derecha aparecía un primer monstruo que tenía forma de virus, de coronavirus, y con la boca abierta que se comía el planeta, ¿no? Y ahí ya, digamos, tenemos los primeros mensajes de que esta pandemia cómo afecta a la parte energética, pero no es la parte energética el núcleo o el foco de la consecuencia de la afección de la pandemia, porque el foco está en el suministro y en el precio de las materias primas y en los costes logísticos que se han multiplicado por 5, por 6, etcétera, ¿no? Y eso nos ha afectado. Desde el punto de vista médico, de la pandemia vamos saliendo, no a nivel global, porque lógicamente países en vías de desarrollo pues siempre van por detrás, pero vamos a decir que el mundo occidental vamos saliendo de la pandemia, que no de las consecuencias en los aspectos logísticos, materia y colateralmente algo la parte de la energía, ¿no? En la siguiente parte de la viñeta teníamos el segundo monstruo que era superior al primero en tamaño y era la guerra de Ucrania. Y también con la boca abierta se comía al primero, que a su vez se comía al planeta y al modelo energético, ¿no? Y este sí que el impacto central está sobre el aspecto de la energía, porque nos hemos dado cuenta, para los que no sabíamos, que Europa depende en gran medida del gas ruso. Y ahora Europa se encuentra en una encrucijada porque si quiere seguir comprando gas ruso para seguir manteniendo el sistema energético, industrial, transporte, etcétera, etcétera, pues tiene que pagar a Rusia y eso significa estar financiando una guerra con la que desde el punto de vista de Europa no estamos de acuerdo. Por lo tanto, es una encrucijada, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de medidas, soluciones que ha puesto la Comisión Europea en marcha, ¿no? Pero es que en la parte final de la viñeta había un monstruo que era el mayor de todos, que se comía el segundo, que se comía el primero, que se comía el planeta. Y este es el del cambio climático. Y este es el mayor, que es el que nos puede arrastrar o llevar por delante a todos. Porque el primer monstruo y el segundo, pues bueno, son coyunturales que afectarán al corto y al medio plazo, pero es que el grande, el del cambio climático, el que nos estamos cargando el planeta, este es el de largo plazo y este es el que nos lleva por delante a todos, ¿no? Y aquí, nuevamente, es la parte de la energía el aspecto que está en cuestión, porque para poder solucionar y revertir el cambio climático hemos decidido cambiar el modelo energético. Y os recuerdo que el 90% del modelo energético actual está carbonizado. Por lo tanto, hubiéramos querido hacer este cambio de una manera, esta transición de una manera planificada, más tranquila, más sosegada, que no está ocurriendo, pero tenemos que cambiar todo esto y esto supone un reto extraordinario, fenomenal. En conclusión de esta parte, lo que nos está pasando ahora es que estamos viviendo los tres monstruos, las consecuencias de los tres monstruos al mismo tiempo. Entonces todos estamos teniendo una sensación de caos, de pérdida de control, el orden establecido se nos cae, vienen las urgencias, vienen las soluciones improvisadas que no tienen por qué ser las buenas o las mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy ingeniero y entonces no tengo otras herramientas para combatir este tipo de situaciones que las de hacer un diagnóstico, intentar hacer un diagnóstico lo más certero posible y a partir de ahí determinar unas soluciones, establecer, diseñar y poner en marcha un plan de acción. Y no hay otra, ¿no? Bueno, y si queréis un poco lo segundo lo dejo para la siguiente ronda. Juan, José Andrés, Antonio, no sé, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo creo que ha hecho muy buena exposición Javier sobre lo que está ocurriendo a nivel global y cuáles son las situaciones. Yo quizás también entraría un poco en lo que es el sistema eléctrico, porque estamos hablando de la factura eléctrica, ¿no? Y creo que sí que tenemos un sistema eléctrico complicado.
complicado que se ha generado así para buscar una serie de vectores que faciliten la transición energética, la incorporación de las renovables, etcétera, pero que de alguna manera tenemos unos lastres anteriores, que es todas las inversiones que se hicieron en las plantas de los ciclos combinados, todas las inversiones que se han hecho, que de alguna manera son energías que se tienen que seguir manteniendo, pero que hoy comentábamos ahora antes de justo de empezar, que quizás una de las medidas que veamos en los próximos días de la Comisión Europea será quizás indexar o desindexar parte del gas de esta composición como materia prima de la producción quizás aunque sea el sistema tan eficiente como es el ciclo combinado, pero sin embargo tendremos que sea, como dice la Comisión Europea, sostenible, sea limpia, que sea segura y que sea accesible. Y hoy accesible, pues vemos que la energía no va a acabar siendo, con lo cual eso junto con una interconexión que nos falta como país para poder evacuar toda la producción energética, que hoy somos una potencia y fíjate hoy dónde estamos, y quiero darle enhorabuena al grupo y a todos los que estáis organizando, porque creo que como Cámara de Comercio, como Corporación de Derecho Público, tenemos que favorecer la riqueza de lo que hoy tenemos, y es una gran riqueza que tiene hoy Navarra. Entonces, esa interconexión que, pues algún otro país no ha querido seguir desarrollándola, pues en estos momentos nos limita. Eso junto con mejorar la flexibilidad de la demanda, que lo hablábamos en secundaria, en terciaria, hay que buscar otros mecanismos con más técnicos desde el punto de vista de lo que algunos están en pagos por emisiones de CO2, en compensaciones de producción. Yo creo que ahí tenemos todavía que avanzar como sistema, hablando solamente de lo que es el precio de la energía, porque ya las materias, etcétera, ha comentado Javier un poco el marco. Juan, ha salido ya la palabra clave, la factura de la luz. Ahondando un poco en lo que comentaba, sí. El sistema de formación de precios es un mercado marginalista, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes que tiene todo mercado marginalista. Hay una curva de agregación de oferta, es decir, los generadores dicen cuánta energía quieren colocar y a qué precio lo quieren colocar, y hay una curva de demanda en la cual los compradores dicen cuánta energía quieren comprar y a qué precio. La unión de esas dos curvas da el precio de casación, que es el que paga toda la energía que hay ahí, toda la energía que se negocia en el pool. Pero ahí hay una serie de excepciones que hay que también considerar, ¿no? Es que fuera de ese pool hay mucha energía que se está manejando con PPAs, con coberturas, con swaps, que no están directamente relacionadas con el precio definitivo del pool, ¿no? Y eso hace que una buena parte de las energías renovables estén negociando su energía al margen del pool, ¿no? Dicho eso, relacionándolo con la factura eléctrica, la factura eléctrica, hasta que vino la crisis esta que tenemos ahora, aproximadamente un 35-40% era coste de energía y el resto eran costes que estaban fijados por el gobierno de diferentes formas, ¿no? Pero que eran costes que no teníamos influencia sobre ellos. Un 35, comentas. 35-40%, ¿no? Yo la última que vi en mi casa ya estábamos en el 65% la parte que corresponde a energía, ¿no? Evidentemente, en la parte del gobierno, o la parte que fija el gobierno, pues ahí pues podemos patalear y chillar para que trate de bajarlo. Ha bajado el IVA, tratando de mejorar eso, etcétera. Ha hecho alguna serie de gestiones. Y la parte de energía es la que podemos hacer algo nosotros, ¿no? Y nosotros, como usuarios, ¿qué podemos hacer? Pues dos cosas. O bien ser más eficientes y gastar menos. El mejor kilovatio es el kilovatio que no hace falta generarlo. Y segundo, pues montar instalaciones de autoconsumo que permita generarte energía localmente y que por tanto permita tener unos costes de energía mucho menores y sobre todo con lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Eso, incluso con el aumento de precios que ha habido de los paneles, porque claro, como bien ha dicho Javier, toda la vorágine que ha habido internacional ha subido de precios todos. Hoy en día, con este tipo de precios que estamos viendo de energía, la instalación de autoconsumo, siempre y cuando tengas capacidad de ponerlo en tu tejado o bien a través de otro tipo de mecanismos como comunidades energéticas, etcétera, es otra herramienta que podemos hacer todos para tratar de mejorar la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Pues le ha dado dos cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo de esta mañana. Quería antes de nada también dirigirme a Antonio Hernández para saber cuál es vuestra postura, vuestra opinión desde el San Jan, Antonio. Vale, yo un poco combino la visión privada de San Jan, pero en mi vida previa, de 23 años de administración, los 3 últimos fueron de director general de política energética. Y entonces viví de lleno cómo para el sector público tienes que compaginar
seguridad de suministro, que nunca falte energía, competitividad, que los precios de los consumidores sean bajos y sostenibilidad, que podamos mantener el cambio climático. Entonces, no siempre es fácil y se intenta, pero bueno. ¿Y qué está pasando? Primera pregunta, ¿por qué los precios de la luz están tan altos? Lo que diría primero es, cuando pagamos la luz, ¿qué pagamos? Pagamos un 50% de impuestos y cargos. Ahora, afortunadamente, el Gobierno ha reaccionado y nos ha reducido los impuestos, el IVA, el impuesto a la generación, el impuesto eléctrico, y eso se ha reducido, pero normalmente eso era un 20-23% de la factura. El otro 30% era cargos. ¿Y qué son los cargos? Pues ahí hay la decisión que tomó España de primar para tener renovables las primas a las renovables, que eran costosas en su día, pero que había que apostar por ellas, el no pasar toda esa factura a los ciudadanos y crear un déficit tarifario que se paga a plazos, y todos los años pagamos 2.600 millones de eso, el que en Canarias la luz sea igual que en Península, y eso tiene un extra coste de 2.000 y pico millones, esos son los cargos. Por tanto, 50% de lo que pagamos va a impuestos y cargos. Otro 20% va a las redes, todo lo que son redes de transporte y distribución, para que nos llegue la electricidad, que no haya cortes, que tengamos buena calidad en las redes, que tengamos contadores inteligentes, todo eso hay que pagarlo. Y el 30% tradicionalmente era la energía, que ahora se ha desbocado. ¿Y qué pasa con la energía? Pues que nosotros tenemos un mix que cada vez es más rico. Los ciclos combinados son los que tienen gas y son los que, cuando no hay viento o no hay sol, y por tanto las renovables intermitentes no funcionan y el agua no es suficiente y la nuclear no es suficiente, que es en la otra parte del mix, entra el gas. Y es la tecnología marginal. ¿Y qué pasa? Que el gas se ha ido disparando por factores de oferta y demanda. Factores de demanda, toda la demanda asiática, toda la respuesta al crecimiento del COVID, y luego de oferta, factores geopolíticos, que llegan a su máxima expresión con el horror de invasión que estamos viviendo hoy. Ayer el gas estaba a 200 euros megavatio hora y el año pasado estaba a 20. Entonces, cuando entra un ciclo y marca precio marginal, y ese es el precio que se llevan todas las energías marginales, y marca el precio del spot. Entonces, primer consejo, salir del spot en lo posible. Las empresas, buscaros contratos de aprovisionamiento a precio fijo en el mercado libre, las pymes salir del PVPC y los privados también salirnos del PVPC. Porque ahora mismo el PVPC, que es la tarifa regulada, para que los ciudadanos no paguemos primas, hereda directamente el precio del spot. Es decir, lo que decías del precio de ayer, que en algún pico estuvo en 700 euros megavatio hora, si estás en la tarifa regulada, se te inyecta de lleno, tanto para pymes como para ciudadanos domésticos. Entonces, de momento hay que salir de esa tarifa y negociar tarifas, normalmente que no sean de un año, para poder aplanar el precio en mercado libre. Y luego, coincido plenamente con lo que comentabas, el autoconsumo, porque así te evitas los pagos de los cargos y tu propia energía. Es energía limpia que te permite reducir tu huella de carbono como empresa, y luego la eficiencia energética. Y aquí paro porque si no me motivo, como dicen mis hijos, y más después de lo del Real Madrid de ayer. Sí, un poco lo que decía él del mercado libre, ¿no? Es ahí donde juegan también un papel importante las renovables, que son las capaces de suministrar energía a precio barato, ¿vale? Y que permite, a través de los PPAs, como he comentado antes, el poder cerrar precios, digamos, fuera de mercado, ¿no? Hemos visto por ahí empresas que están ofreciendo 60 euros tarifa plana, pues eso evidentemente no viene del pool. El pool está como está, viene de suministros de energía a través de renovables mediante PPAs y que están, digamos, al margen del pool, ¿no? Que eso de cierta forma está también ayudando un poco a ciertas empresas a por lo menos que no les hayan cancelado los contratos de compra de energía y que estén aguantando un poco el tirón, ¿no? Pasa que los contratos llega ahora el momento de que en cuál les caduca. Y entonces está toda la gestión de la renovación, que va a ser también un momento muy importante
a lo largo de este año cuando vayan terminándose los contratos de suministro y tengan que renegociar, ¿no? Lanzaba unas recomendaciones, Antonio, a las empresas aquí presentes, pero Juan, en torno a por bajar un poco el tema al debate de las familias, ¿cómo pueden solucionar las familias? ¿Cómo pueden cambiar? ¿Qué pueden hacer de forma sencilla para cambiar ese tipo de tarifas o para obtener una mejor oferta? Pues para obtener una mejor oferta, evidentemente, es ver en el mercado y comparar, porque evidentemente hay ofertas de todo tipo y hoy en día estamos escuchando pues, lo que estamos hablando, ¿no? De los 60 euros planos que están dando algunos y demás. Eso es importante. Y segundo, la eficiencia, ¿no? La eficiencia, pues bueno, pues al final a base de poquitos consigues también reducir tu factura. La eficiencia es importante. Ahora también hubo un cambio legislativo en julio que había 3 periodos a lo largo del día, que podías tú elegir los consumos para poderlos mover de unas horas a otras y al final es lo que tienes que hacer, ¿no? A base de estos pequeños esfuerzos. ¿Esto es la famosa frase de hay que poner la lavadora por la noche o...? Por ejemplo. Cuando hablábamos de pool a 50-60, es que vamos, eran poquito dinero. Con estas cantidades, como estés vinculado a la tarifa al pool, y mucha gente lo está, pues es para darle una vuelta, ¿no? Y luego pues el autoconsumo, el que tenga capacidad de hacerlo, yo creo que es el momento, ¿no? Además hay un montón de ayudas por parte del Gobierno de Navarra, de la Administración Central, y yo creo que es el momento de dar ese paso y convertirte en generador, ¿no? Javier, José Andrés, parecía que de cara a verano se iba a ralentizar esa subida del precio de la luz. Ha estallado la guerra entre Rusia, la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania. Parece que va para largo plazo. No sé cómo veis el futuro 2022. ¿Va a seguir subiendo la luz? ¿Qué perspectivas manejáis? Bueno, Javier. Bueno, nos movemos un poco más en el plano del pronóstico, que cualquiera se moja. Porque es difícil hacer ahora pronósticos en estos tiempos. Pero hay que hablar de soluciones, como decíamos antes, ¿no? Yo me elevo un poco, o sea, estamos en una situación en la que hemos sufrido un accidente grave, nos estamos desangrando y el margen de acción del usuario final es la tirita, o sea, no es comparable, ¿no? Entonces, las soluciones tienen que venir por el propio sistema y nosotros nos movemos en el marco europeo, nacional, etcétera, ¿no? Sigo con mi símil de los monstruos, pero sin perder el hilo del plano de las soluciones. Sobre el monstruo de la pandemia, vamos a suponer, no sé si es mucho suponer, que aquí irá habiendo un ajuste natural de las consecuencias que ha habido sobre materia prima y logística, ¿no? Con esto no estoy diciendo que los precios de la materia prima y logística van a volver a niveles prepandemia, no lo sé, seguramente no lo sé. Porque las navieras, por ejemplo, pues se han dado cuenta que teniendo en puerto un 60% de su flota, pues están ganando el mismo dinero que antes de la pandemia, subiendo los precios. Y esto pues poco a poco irá ajustándose porque no van a tener los barcos en puerto eternamente, pero de momento lleva su ritmo, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo monstruo, que es también coyuntural, que es el de la guerra. Coyuntural la acción, pero las consecuencias van a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí la Comisión Europea ha reaccionado rápido. A nivel de papel, es cierto, pero hemos tenido otras crisis recientemente en las que ni siquiera se ha reaccionado a nivel de papel. Por lo tanto, para que haya acciones, primero tiene que haber papel. Y este papel se llama Repower EU, que ha sido aprobado y publicado, se ha visto en todos los medios. Es un documento de 21 páginas, lo tenéis en las redes, el que no me podéis escribir, os lo mando. Y hay aquí una serie de medidas que yo voy a destacar 3 únicamente, por resumir mucho, ¿no? A nivel nacional, la Comisión Europea da carta libre al MITECO para que pueda intervenir el mercado. Y seguramente en los próximos días veremos algunas medidas sobre las tecnologías marginales, ¿no? Con lo cual, o sea, no está diciendo que el MITECO vaya a realizar o pueda realizar un cambio estructural desacoplando el precio del gas del resto para bajar. Eso no lo está diciendo, a pesar de que España lo propuso hace unos meses, se ha revisitado, pero no, por la razón que sea, no se está viendo esto. Pero sí que, como estamos en una economía próxima a una economía de guerra, sí se está dando carta blanca para que se pueda temporalmente, entiendo yo, intervenir. Por lo tanto, eso se hará. Y 2, sobre todo medidas para reducir, mitigar la dependencia que tenemos con el gas ruso. Hay una serie de medidas con un objetivo, desde mi punto de vista, súper ambicioso, pero está bien que pongamos objetivos
ambiciosos, que es reducir la dependencia del gas ruso para final de este año, del 22, en 2/3. Es muy agresivo. Como digo, hay que establecer objetivos agresivos. Y tres, bueno, y para ello, os dice, hay que diversificar las fuentes, compra de gas de otros suministros. Y tres, una serie de medidas que no hacen más que confirmar todo aquello que está asociado con el tercer monstruo, que es el tema del Pacto Verde, los objetivos al 2050, el Fit for 55, 2030. Y yo voy a recordar una serie de números que el REPowerEU vuelve a recoger, pero que son números conocidos. Para el 2030 en Europa tiene que haber 480 gigavatios de energía eólica instalada y 420 de solar. Pero es que además el REPowerEU no solo revisita esos números, sino que dice que hay que aumentar en un 20% esos objetivos, porque ahora hay que producir hidrógeno, porque estamos todos de acuerdo que esto va a jugar un papel clave. Por lo tanto, eleva esos objetivos. Claro, entramos en el tema del tercer monstruo largo plazo, que es el del cambio climático. Europa ya ha dicho que quiere ser el primer continente climáticamente neutro para el 2050. Y para eso se han establecido una serie de objetivos. Estados Unidos ha dicho también que suscribe ese objetivo, China ha dicho que también, pero para el 2060. Tenemos 140 países que dicen suscribir el objetivo y el conjunto de las emisiones de esos 140 países son el 90% de las emisiones. Por lo tanto, tenemos los objetivos y si se cumpliéramos estaríamos en la vía de la solución. Hay que recordar, y me vengo un poco a nivel nacional, me extiendo un poquito. Tranquilo. A nivel nacional venimos de una moratoria de las renovables y estamos de acuerdo en que las renovables es el vehículo para solucionar el monstruo de largo plazo. Una moratoria a nivel nacional de 10 años y ahora queremos correr. Tenemos un problema, el cuello de botella. Bueno, antes del cuello de botella, técnicamente, no nos olvidemos, yo cuando entré en renovables hace 20 años, soñábamos con que las renovables tuvieran un peso en el mix energético del 15%. Nos parecía eso ya el objetivo. Sin embargo, ahora estamos estableciendo objetivos por los cuales las renovables tienen que ser la mayoría en el mix energético. Pero cuidado, que es que no hemos resuelto el problema del almacenamiento. Estamos en vías de, pero no lo hemos resuelto. Con un 15%, cuando no sopla el viento, le das la orden a la central que corresponda y te cubre. Pero con un 60, un 80 y un 100%, si no tienes almacenamiento, ya no vamos a tener el botón. Entonces, necesitamos un poco de tiempo para desarrollar coste, trarreco, fiabilidad, la solución de almacenamiento. Y, ya con esto termino, el tema de la tramitación. Europa ha dicho, bueno, hay que establecer a 2030, 2050 estos objetivos y pasa la pelota al sector energético, en este caso, en particular a los promotores, para conseguir esos objetivos. Los promotores dicen, es que queremos, pero no podemos. Este año, el 21, pasado el ejercicio, se ha instalado en Europa 11 gigavatios de eólica. Y para cumplir con los objetivos teníamos que haber instalado 30. Por lo tanto, vamos 3 veces más despacio de lo que necesitamos para cumplir los objetivos que Europa ha marcado. ¿Dónde está el problema? Actualmente, el cuello de botella es la tramitación. Y esto afecta a Navarra, a España y al resto de Europa. Por lo tanto, el sector le devuelve la pelota a los gobiernos. Dice, señores, muy bien, nos habéis establecido los objetivos, tenemos el dinero, tenemos los medios, tenemos la tecnología, queremos y no podemos. Vamos a trabajar conjuntamente para ver dónde. Y el REPowerEU, y vuelvo al documento anterior, ha dado un paso más allá y propone que se establezcan en los gobiernos correspondientes la identificación de zonas terrestres y marítimas y habla ya y coquetea con el concepto de elevarlo a concepto de utilidad pública, y esto sé que en este país va a generar cierta tensión, para que en esos terrenos se puedan desarrollar los parques, un procedimiento de fast track para poder cumplir con esos objetivos que Europa nos está diciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en resumen, fuera de lo que son los monstruos de la coyuntura, que tendremos que ver cuál es la mejor manera para transicionar el vehículo, indudablemente las renovables, tenemos técnicamente que solucionar el problema del almacenamiento y a partir de ahí trabajar conjuntamente con los gobiernos para poder solucionar los problemas de tramitación y coger la velocidad que necesitamos para cumplir con los objetivos que indico, vamos 3 veces más lento de lo que Europa nos está diciendo. Perdón que me haya extendido un poco, pero me he venido arriba como decía mi compañero. Bueno, efectivamente, bueno, pues la temática está clara, las renovables. Lo que nosotros, como desde el punto de vista de Cámara de Comercio, lo que también abordamos es que la transición energética no se puede hacer a distintas velocidades.
Es decir, estamos hoy aquí con la generación. Es muy importante los generadores, los que generan esta energía, pero no podemos dejar que la sociedad vaya a otro ritmo. Tenemos que acompasarla para que también, si queremos que esto se electrifique y que pueda haber cargadores de vehículos eléctricos, tendremos que ir transformando también toda la sociedad a la vez. Y ahí sí que estamos encontrando una diferencia bastante alta. El cambio de la factura, también de la luz, va buscando estas líneas de ir cambiando estos hábitos de consumo, etcétera, pero no es menos cierto que, teniendo claro que por un lado está el consumo de la industria y a esos niveles de media y alta tensión, y además hoy, a partir de diciembre, ya se puede hacer distribuida producción y distribuir la energía en ese nicho, y también se puede hacer el autoconsumo y también distribuido en baja tensión. Y aquí tenemos que pensar en toda la sociedad, tenemos que avanzar a la vez. Con lo cual, si pensamos que la solución, efectivamente, hibridando soluciones tecnológicas de fotovoltaica con eólica, etcétera, mejorando el almacenamiento, por supuesto, a todos los niveles, y ahí está toda la inversión en hidrógeno para los grandes niveles de transporte, etcétera, pero también pensando el almacenamiento a pequeña escala para que eso pueda también ser utilizado en la sociedad, creo que la energía renovable conseguirá introducirse de una manera que no haya esos esfuerzos, como dice Javier, que estábamos hablando de que al final todo el coste se lo está llevando ahora una materia prima que nos ha pillado sin almacenamiento de gas, y en estos momentos pues la situación es como es. Pero sin embargo pienso que no podemos dejar a nadie atrás, y por eso tan importante es que vayamos hacia comunidades energéticas donde se mejore no solamente la producción del autoconsumo, sino la eficiencia energética, CO2, emisiones, etcétera. Yo creo que por ahí es un poco el camino de generar la riqueza con la energía. Juan Antonio, estos días ha hecho viral un vídeo de un experto energético muy interesante por redes sociales que, prácticamente echaba la culpa a las decisiones europeas tomadas estos últimos años, centraba mucho esa culpabilidad en la figura de la ex canciller alemana Angela Merkel, que paralizó esa apuesta por la energía nuclear y que ahora estamos sufriendo las consecuencias de traer la energía de Rusia. No sé si creéis que estas políticas europeas nos han traído hasta aquí, si han sido erráticas, si no lo han sido. ¿Cuál es vuestra opinión? El tema nuclear yo distinguiría entre nuevas nucleares y nucleares existentes. Nuevas nucleares son caras, pero las nucleares que tenemos, que a día de hoy tenemos 7.800 megavatios de capacidad instalada, pero como es una energía que tiene mucha capacidad energética, por así decirlo, para que se entienda, pues casi pueden representar el 20% de nuestro mix. El PNIEC, nuestra planificación a 2030, lo que dice es que se reduzcan a 3.800. Mi opinión personal es que con la que está cayendo debería analizarse en detalle si se pudiera mantener, a lo mejor no los 7.800, pero cercanos a 7.000, 6.000, lo que fuera, teniendo en cuenta el principio de la seguridad, por supuesto, que el Consejo de Seguridad Nuclear dé el ok y que eso nos permita pues que la nuclear cumpla los tres fines de la política energética. La nuclear te da garantía de suministro, seguridad de suministro, porque es energía de base, te da sostenibilidad porque no tiene emisiones. Otra cosa es los residuos, están ahí pero no son emisiones. Y la otra cosa es la competitividad. Ahora mismo como no son nuevas y ya se han ido amortizando, pues su coste es muy competitivo. Entonces, mi opinión es que se podría valorar pues, que no se reduzca su vida de forma a la mitad en 2030 y que se analice si esa decisión podría ser reconsiderada con lo que está cayendo en la otra parte del mix, que es el gas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sí que me gustaría incidir en las medidas del REPowerEU, ¿no? O sea, esas medidas yo creo que van a ser súper importantes para España. Por el ámbito del gas, lo que dicen es que de los 155 BCM que dependemos de la Unión Europea, del gas ruso, la Unión Europea importa el 90% del gas. Y de ese 90% del gas, Rusia es el 45%.
En algunos países limítrofes llega al 90%, en España pues prácticamente no dependemos de Rusia. Pero a nivel global, como Unión Europea, podemos conseguir reducir esa dependencia y España hizo una apuesta, no sé si se oye, muy agresiva por seguridad de suministro en gas, con los ciclos combinados, pero también con regasificación, con almacenamientos subterráneos, con los gasoductos con Argelia, pues que podamos convertirnos en el hub de gas de la Unión Europea, aprovechando que tenemos el 27% de la capacidad de regasificación de la Unión Europea más Reino Unido y el 35% de la capacidad de almacenamiento. Eso cuanto a gas. En cuanto a electricidad, el Toolbox 2, que es lo que salió antes de ayer, que te da a los países capacidad de reaccionar, ya ha tocado un tema que era las energías inframarginales, poderles poner un impuesto, lo que se ha venido a mal denominar los windfall profits, a tecnologías inframarginales y que ese impuesto se distribuya entre los consumidores. Eso en España se intentó hacer, se ha hecho el año pasado con 2 reales decretos, pero lo que hay que ver es quién se está aprovechando de esos precios marginales del gas. En el caso de España, mucha energía ya está vendida a precio fijo y entonces no tienen esos beneficios caídos del cielo. Entonces, lo que dice la Unión Europea en su nueva regulación de antes de ayer, que ahora es la propuesta de la Comisión que la tiene que aprobar el Consejo, pues que se grave eso. En España ya se ha hecho, pero a los que no la han vendido a plazo. Entonces, aquí vuelvo a insistir, súper importante para las empresas buscar esas ofertas. Nosotros en EY pues apoyamos mucho a las empresas en esto. Es nota publicitaria que no me gusta dar, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, hay que analizar esas ofertas en el mercado y luego el tema del autoconsumo. Entonces, bueno, ¿qué otras herramientas le van a quedar al Ministerio? Hay un tema que salió que es intentar desdoblar el gas de la electricidad, poniendo precios a la electricidad, capando los precios de la electricidad. Todavía hay que ver eso, ¿no? Porque, claro, si un ciclo combinado tiene un precio de gas, eso lo tiene que recuperar, porque es el sector privado, no, eso quién lo va a pagar. Entonces, para ahí es súper importante que tengamos la capacidad como Unión Europea en o compras conjuntas de gas o almacenamientos, tenerlos llenos, que es una de las propuestas, al 90% para tener ahí un colchón. Okay. Pero todo ese desdoblamiento de gas y electricidad es fácil decirlo, pero luego eso hay que pagarlo. Sí, lo único que ha ocurrido ha sido que se ha juntado la línea de cada país con la política global. Entonces ahora tenemos una solución global como Europa, pero cada país ha hecho su política previa. Francia ha apuesto por la nuclear, en España hay 6 regasificadoras actualmente, pero claro, tenemos el gas americano que ahora mismo apostó en su momento por el fracking, consiguiendo gas con ese sistema que aquí en Europa no se ha llevado, pero ahora cuando queremos utilizar las regasificadoras nos damos cuenta de que en el mundo solo hay 300 barcos metaneros y no podemos traer todo el que necesitaría Europa. Y sin embargo Alemania apostó más por la línea de Rusia-gas, creando los 2 grandes enlaces, y ahora en estos momentos es por eso el grifo ruso no es tan fácil cerrarlo. Estamos ahora en esa dependencia y buscando alternativas que a medio plazo son largas. Hacer un metanero no se hace de hoy para mañana, sabiendo que vienen a esas macrotemperaturas y con esos sistemas de seguridad tan altos. Con lo cual, la solución pues no es fácil porque las políticas han sido distintas y nosotros de la dependencia de la energía nuclear francesa es altísima. Sin embargo, no hemos podido conseguir que el tubo que llevaba el gas de la península ibérica hacia el norte, y fíjate que los 16 ya trabajamos juntos el mismo mercado eléctrico para hacer las casaciones de oferta y no ha habido forma de conseguir que nuestro programa Eufemia nos consiga colocar a todos en la misma posición. Hay posiciones muy distintas en Europa. Me ha pedido la palabra brevemente Javier, y luego terminamos con Juan Peña para que no se nos vaya el tiempo. Javier. Sí, bueno, yo no me quedo tranquilo si no hablo un poco de la industria, ¿no? Como representante de Enercluster. Dentro del paquete Repower EU, que efectivamente forma parte de la Toolbox 2021,
también hay medidas para la industria, ¿no? Yo soy de los que creo, como los japoneses, que cuanto más grande es el problema, más oportunidades hay dentro de este problema, si se es capaz de encontrar las soluciones, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque tan importante es el objetivo final y es de primera magnitud, que es revertir el cambio climático y evitar que esto nos lleve por delante a todos, como saber participar del camino, ¿no? Como decía Odiseo en su libro, es que ahora me ha dado por leer los clásicos, en su libro de la Odisea, lo importante es el viaje. Bueno, aquí lo importante es llegar al destino, pero también es el viaje. Y en España, y si me permitís en Navarra, no estamos mal posicionados para jugar un papel importante en el viaje, porque tenemos industria, hemos desarrollado saber hacer a lo largo de 3 décadas ya, diseño, fabricación de componentes, diseño de aerogeneradores, fabricación de aerogeneradores, todos los servicios auxiliares en la construcción, operación y mantenimiento de parques eólicos, solares, etcétera, etcétera. No podemos dejar escapar esta oportunidad y tenemos que ser inteligentes. La situación actual es comprometida, es muy comprometida. Tenemos a los 5 OEMs, a los 5 fabricantes occidentales de aerogeneradores en serios problemas. Siemens Gamesa ha cerrado un ejercicio 4º consecutivo con pérdidas de cientos de millones de euros, Nordex publicó sus cuentas antes de ayer parecido, GE, etcétera. Y tenemos la obligación de, a nivel europeo, saber defender nuestra industria, porque en este viaje nos va miles, decenas de miles de puestos de trabajo, inversión, generación de valor al final, ¿no? Por lo tanto, si somos capaces de luchar con este megamonstruo que suponía el cambio climático, establecer los objetivos que ya hemos demostrado sabemos hacerlo, poner medidas urgentes que ya hemos demostrado sabemos por lo menos definirlas para luchar contra los monstruos coyunturales, sepamos también proteger y ver la oportunidad y proteger nuestras capacidades industriales que ya están desarrolladas, y si puedo barrer para casa, que siempre lo hago, en Navarra las tenemos y muchas, y salgamos de esto fortalecidos, ¿no? Ya sé que ahora es un poco complicado ver que vamos a salir de esto fortalecidos porque estamos con la hemorragia camino del hospital, pero llegaremos al hospital, nos darán los primeros auxilios, tendremos una recuperación y de esto no todo el mundo, y a nivel europeo no todos los países, y a nivel regional no todas las regiones van a salir igual. Seamos Navarra una región que podamos salir fortalecido, ¿no? Este es el mensaje con el que quería terminar. Comenzábamos hace 40 minutos aproximadamente esta tertulia lanzando la gran pregunta de esta jornada: ¿por qué el precio de la luz es tan alto? Juan Peña, ya hemos más o menos explicado esta pregunta, pero sí que me gustaría que detallaras hasta cuándo puede continuar este incremento del precio, si se puede dar respuesta a esta cuestión. Pues la verdad es que es muy complicado. Desde luego, a corto plazo va a depender mucho de las medidas que tome el Gobierno en cuanto a intervenir el mercado de forma excepcional. Y lo que sí es verdad es que a largo plazo yo creo que nunca volveremos a los precios de energía que teníamos antes de la pandemia / guerra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente el hecho de renunciar al gas ruso evidentemente va a encarecer esa fuente de energía vía gas, porque va a tener que venir vía regasificación y eso es más caro. Y por tanto, esa parte nunca va a ser más barata de lo que era antes, ¿no? Y luego los objetivos en cuanto a temas de emisión, las garantías de origen, bonos de CO2, etcétera, etcétera, hace que también el precio de la energía se encarezca, que ha sido todos los factores que nos ha comentado aquí, ¿no? La Unión Europea, cuando empezaron a subir los precios, puso bien claro que el mecanismo que se estaba planteando de los derechos de emisión no se tocaba, y que si era más caro, pero el objetivo de descarbonización y el objetivo hacia donde iba Europa, ese no se podía tocar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que estos dos, que son los factores principales, no van a bajar, no va a cambiar el precio, a largo plazo tenemos que enfrentarnos a un mercado energético que no va a ser el que era antes. Fecha no se puede poner. No tengo bola de cristal. Predigo algo de viento, sí que predigo, pero estas cosas no. Juan Peña Herrero, director de Desarrollo de Negocio de Grupo Enol, muchísimas gracias por participar en este debate, en esta tertulia. Javier Villanueva, director general de Enercluster, muchísimas gracias también por hablarnos de esos monstruos durante este rato. José Andrés Palacios Ferrer, director de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Servicios de Navarra, un placer. Gracias. Y también Antonio Hernández García, socio responsable de los sectores regulados y análisis económico y de sostenibilidad de Ernst & Young Consulting. Muchísimas gracias.
¿Puedo hacer un anuncio publicitario? Como has dicho, el tema este de hacia dónde van, es muy importante ver los mercados de futuros. Los mercados de futuros ya nos dicen hacia dónde va el gas, hacia dónde va la electricidad. Afortunadamente empieza a suavizarse por los mercados de futuros, que pueden ir cambiando. A partir de finales de este año empiezan a suavizarse, pero van a seguir estando altos. Vamos a tener un webinar totalmente gratuito la semana que viene, el jueves que viene, con Aleasoft, que ellos hacen previsiones de precios y van a dar toda esta información con detalle, y luego también hablaremos nosotros de toda la regulación, del PENIEC, de hacia dónde van las renovables, de todo eso, que por supuesto estáis todos invitadísimos, porque es fácil, es webinar, y yo creo que puede ser como una segunda parte, ¿no?, de lo que hemos visto aquí, de los monstruos, y acabar en positivo, porque yo creo que España, si lo hacemos bien, con Navarra y con otras regiones, vamos a tener un posicionamiento en 2030 y 40 en energías renovables, gases renovables, que nos va a cambiar totalmente la competitividad como país. Entonces, hay que estar ahí optimistas dentro del horror que tenemos hoy en día. Gracias por la invitación, Antonio. Tenemos un público en Tudela estupendo que ha estado además muy atento. No sé si alguna de las presentes quiere realizar alguna pregunta, alguna cuestión. Es el momento. Y como digo siempre, que nos dé vergüenza, que ahora estamos además con medio rostro tapado y ese disimulo hay que aprovechar que en un par de meses ya sabéis que se rumorea que se eliminará incluso la mascarilla en interiores. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, díganos. Nada, aplicando una mera cuestión de matemáticas, a mí me ha quedado una duda, porque no tengo claro todavía por qué el precio de la luz está más caro. Y es que si utilizamos como se indexa el precio de la luz al mix energético del gas, y el gas está ahora 10 veces más caro que hace un año, no debería de ser que el precio del kilovatio estuviese 10 veces más caro, porque solo es un 30%. Y en cambio tenemos un kilovatio de 40 a 700 o a 600. No me queda claro, es decir, solamente la explicación del mix energético no dice por qué el precio de la luz está al precio que está. Juan, Bueno, yo creo que... Sí. Bueno, es que no es solamente el precio, es que es también la operativa del precio. Es que estando en un sistema marginal, como bien explicaba Juan, es el punto de corte el que marca todo el precio. De las ofertas más baratas van a ir todas a ese precio, aunque sea más caro que la oferta. Pero ocurre que luego aparece el mercado de subasta. Sí. Bueno, efectivamente. Bueno, más que efectivamente, intentaba explicarlo. Al final lo que ocurre es que también aparece una subasta, aparece un mercado intradiario y luego aparece también lo que es la secundaria y la terciaria, que también son operaciones propias del mercado. Lo que quiero decir es que no solamente la materia prima y la generación de energía, como decíamos, con esas fábricas de una inversión tan importante como fue las plantas de sistema combinado, que al final hay que acabar pagando todas. Yo, si no recuerdo mal, estamos en España en unas 35, 36 plantas, con lo cual eso al final también entra dentro del precio que al final estamos pagando todos con esos sistemas. Bueno, era por aclarar que no solamente el precio, sino que hay otros componentes más. Entiendo que esto se podría solucionar con un poco de voluntad política o con un cambio en un sistema más justo de la tasación del precio de la energía. El problema que hay ahí es que en un sistema marginal, si las energías que compiten tienen un coste muy parecido, hay competencia. En el momento que pasa como pasa ahora, que una de las energías se dispara y además es la que cierra, es cuando entonces se desequilibra. El problema es que Europa ha elegido el sistema marginal y viene impuesto desde Europa este sistema de creación de precios, ¿no? Y eso nos viene Pero impuesto... hay dos factores que me siguen sin cuadrar. Pese a que este sea el sistema, estamos hablando de un sistema que genera precios de venta al público basado en un entorno malévolo, ¿no?, que no va indexado a los costes reales de producción, con lo cual se genera una plusvalía de beneficios para las empresas que venden esa energía. ¿Dónde va esa plusvalía? Es decir, ¿no podría el Gobierno utilizar esa plusvalía
para subvencionar de alguna manera en estos casos? Porque ha habido una voluntad política en bajar el IVA, pero claro, si volvemos a utilizar las matemáticas, bajamos a la mitad el IVA sobre una partida de la factura que, de nuevo, el IVA va indexado, que antes era un 30% y ahora un 60%, con lo cual, gracias por el detalle, pero te estás llevando la misma pasta. Pero la realidad es que no toda la energía que se genera en España, sobre todo una buena parte de las renovables, se está llevando ese precio. Como hemos comentado antes, fuera de ese mercado hay una serie de... Se puede, mediante PPAs, se puede vender energía a un precio diferente a ese mercado, ¿no? Y entonces eso está al margen de ese mercado y, por tanto, digamos, una buena parte de las renovables no están capturando estos precios que estamos viendo hoy en día. Nosotros tenemos PPAs firmados a 40 y poco euros megavatio hora y siguen en vigor hoy en día. Y seguimos vendiendo la energía porque es un compromiso a ese precio, ¿no? Entonces, claro, por eso al final el sistema es muy complejo y el entenderlo bien es complicado porque es muy complejo, ¿no? Pero hay una buena parte de energía y, es más, mucha gente sigue teniendo los contratos que tenía antes de la pandemia y se siguen manteniendo. Y se siguen manteniendo porque hay ese mercado paralelo a lo que sería el pool que sigue dando precios baratos, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría aclarar una cosa, el tema de los llamados windfall profits y todo eso. O sea, la verdad es que lo que has dicho es un tema que está explicado por el factor de carga, y es que cuando el gas está a un precio, cuando llega la electricidad, por el factor de carga de un ciclo combinado llega al doble de precio. Entonces, un encarecimiento de 200 euros megavatio hora del gas se traslada a 400 para ese ajuste directo. Pero luego están todos los mercados de ajuste diario, está el intradiario y los mercados de ajuste, que es lo que explicaba, pero luego hay otro tema, y es que estamos en una situación totalmente extraordinaria que justifica acciones extraordinarias. Y, de hecho, el Gobierno el año pasado sacó dos reales decretos ley, el 17 y el 23, que hacía precisamente eso, minorar el gas, los ingresos obtenidos por el precio marginal del gas, a las tecnologías inframarginales, a todas. Pero se le olvidó decir una cosa, y por eso salió el Real Decreto Ley 23. Si tú tienes la energía vendida a otro precio, a 60, 70, que de hecho gran parte de la energía del pool estaba ya vendida a precios pues, razonables, no puedes aplicarle ese impuesto porque al final le generas una pérdida a la empresa que ya lo ha vendido. Entonces, se está aplicando ese impuesto sobre los beneficios caídos del cielo, pero solo a aquellos que no tienen vendida la energía a plazo. Pero se está haciendo. A nosotros tenemos proyectos que nos está pasando eso. Y todos los meses nos reliquidan, todos los meses, ese extra que en teoría habríamos cobrado, y todos los meses nos lo reliquidan y nos lo cobran. Y al final nos quedamos, pues como nos quedábamos poco más que estábamos antes, ¿no? Sí. Y eso funciona todos los meses, ¿eh? Y eso ahora termina el 31 de este mes. Y ya se comenta que lo van a extender de plazo mucho más. La Unión Europea lo habilita hasta verano. Hasta octubre creo que lo van a habilitar, ¿no? En la nueva comunicación. O sea, que mecanismos hay. Lo que pasa es que claro, no es perfecto. Digamos. Otra cosa que me gustaría aclarar. Un ciclo combinado, nosotros tenemos 25, en la instalación acumulada, 25 gigavatios de ciclos combinados. Hubo el boom de los ciclos combinados y luego hubo un periodo que las renovables crecían y los ciclos combinados no tenían horas de funcionamiento y en algunos casos entraban en pérdidas. Entonces, cuando tú funcionas poco, cuando funcionas porque no hay agua y viento, tienes que recuperar. Entonces, eso es el mercado de energía. Luego está el mercado de capacidad, que está en borrador, una orden ministerial que permita pagar también la capacidad mediante subastas. Ahora mismo sí que estamos en un momento excepcional, pero hace 2 años el pool estaba a 21 y los ciclos funcionaban muy pocas horas. Y entonces algunos querían cerrar, pero si cerraban, Red Eléctrica, que es el que supervisa la estabilidad del sistema y que siempre tengamos electricidad, no permitía ese cierre por seguridad de suministro. Entonces, el sistema eléctrico muchas veces es complicado de entender. Parece que quien está ahí dentro se está forrando, pero hay que analizar muy al detalle. Entonces, ahora mismo, obviamente, con la que está cayendo y los precios que tenemos y el impacto que tiene sobre nuestra economía, hay que hacer algo sobre esos beneficios,
capar los precios de electricidad para bloquear el gas, eso habrá que hacerlo. Y luego, para mí, clave, quitar el PVPC, porque ahora mismo la tarifa regulada es obligatoria para los que tienen necesidad del bono social, que son los vulnerables. Y justo a eso les das un descuento de hasta el 70%, pero les estás metiendo en vena 500 y 700 euros megavatio hora. Y además nuestro IPC, que recoge energía, la electricidad directamente del IPC, del PVPC, de la tarifa regulada, le estamos metiendo un chute al IPC que nos va a indexar toda la economía brutal. Entonces, hay que reformar la tarifa regulada, que proteja solo a los vulnerables y que no esté indexada al pool. A los otros, ayudarles a salir al mercado libre y protegerles con la CNMC. Y luego, que no te obliguen para cobrar el bono social estar en la tarifa regulada. Eso es clave, ¿sabes? Javier y José Andrés, luego tendremos después del evento tiempo para la tertulia, ya tendremos tiempo de extendernos un poquito más. Javier. Bueno, iba a decir que estoy bastante de acuerdo con las iniciativas que propones. Cuidado con hacer cambios estructurales sin planificar, porque el sistema es muy complejo, como estás indicando. El cambio marginalista se hizo en el 98-99, hasta entonces se ajustaba por bloques a su coste. Y si se hizo este cambio fue por algo y hemos funcionado 23 años bastante bien. Por lo tanto, estamos en una situación excepcional y tocarán medidas excepcionales. Cuidado, porque lo que se ajusta es la parte variable, que es el 30% nada más. La parte fija, y sobre este sistema las empresas privadas han hecho sus planes de inversión, etcétera, etcétera, y esto, si estructuralmente lo tocas, pues puede haber problemas serios, muy serios, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues con cuidado y luego en línea un poco con lo que comentabas, ¿no? Eso es lo que quería aportar. José Andrés. Sí, yo como ha dicho ahora Javier, por coger la misma línea y lo que comentaba el señor, en el sistema nada es fácil. Tanto es así que estamos viendo en los últimos meses cómo varias comercializadoras están quebrando por los avales que les están solicitando a la hora de adquirir. Eso está haciendo que en algunos puntos, pues la seguridad de la energía, pues es la que hay que cubrirla como sistema, pues se vea en entredicho. Yo lo que sí quería aportar, y por acabar y en positivo, que sí que hay algo que depende de nosotros. Y habiendo industrias aquí, creo que lo que hablábamos antes de flexibilizar la demanda y de todo lo que dependa de nosotros, siguiendo además con Navarra, con esta, como dice, 3 décadas de desarrollo de estas magníficas energías, que seamos capaces también de desarrollar los agregadores de demanda, que sepan adjuntar y relacionar bien la energía que tienen contratada y la que necesitan. Esto va a dar una competitividad muy alta a las empresas. Creo que es muy importante desarrollar esos puntos, y a lo que es, bueno, yo creo, como estamos haciendo, y aquí veo a la directora general que nos están apoyando en desarrollar en Navarra estas nuevas líneas, como son las comunidades energéticas, que puede también, de alguna manera, esa energía distribuida llegar hasta los pequeños comercios, las pymes, las familias, etcétera, y a los vulnerables también. Hablamos de un 40% de disminución de la factura. Y yo creo que aprovechando la hibridación de las tecnologías que tenemos, solar, eólica y además yo espero que el almacenamiento, y ahora bueno, pues el níquel ruso, no sé dónde se nos va a poner con las baterías, etcétera, pero la verdad es que tendremos que seguir avanzando ahí para que mejore en lo que nosotros compete la eficiencia energética, ¿no? Gracias. Al doble. Al doble. Y al otro por 2. Al doble, el níquel. Por 2, sí. el níquel. José Andrés Palacios, muchísimas gracias. Juan Peña, Javier Villanueva y Antonio Hernández, muchísimas gracias por participar en esta mesa de debate. Muchas gracias a ti. Podéis bajar si queréis a vuestros respectivos localidades. Me gustaría que me acompañara ahora mismo en el escenario Jorge Osés, de Desarrollo de Negocio de Grupo Enol, y también Miquel Sánchez, de Desarrollo de Negocio de Magma Mantenimiento. Bueno, la pregunta ya la han lanzado. ¿Es el autoconsumo la solución o una de las soluciones a la subida de la luz? Antes de responder a esta pregunta, sí que me gustaría que te des un poquito en qué consiste el autoconsumo. Cualquiera de los dos puede arrancar. El panorama que nos han descrito los anteriores panelistas es un poco apocalíptico en términos de consumidor individual y del impacto que estamos teniendo en la factura eléctrica. Igual, en términos industriales, estamos viendo cómo se minimiza el
el beneficio industrial que tenemos. Entonces, ¿qué solución tenemos como particular y como industrial a corto plazo para minimizar este impacto del mercado eléctrico? Y la respuesta es sencilla y es el autoconsumo. Sencilla, si tengo algún compañero de ingeniería delante me dirá que sencillo es lo que hago yo, que es charlotear. Pero hablamos de una solución sencilla porque es una tecnología madura, es una tecnología que se adapta mucho al tipo de cubierta que tengamos, tanto en residencial como en industrial. En industrial tenemos aquí una instalación a más de casa de UBESA que tiene una cubierta coplanar. Tenemos otro tipo de instalaciones con cubiertas planas y se puede poner soluciones lastradas. Podemos ir al parking y cubrir la marquesina y poner paneles integrados. Pueden tener una instalación en suelo en terrenos aledaños a la fábrica, conectar en baja, en media. O sea, es una solución muy flexible, con una tecnología madura y que con el contexto de ayudas que iremos profundizando está beneficiando mucho el retorno de inversión. Una familia, un particular que quiere incorporarse a este sistema de autoconsumo, ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar? ¿Cuáles son las opciones que tiene en el mercado? ¿Cómo establece las mejores opciones para su propia idiosincrasia? El residencial, que profundizará más mi compañero Miquel, que es responsable del sector en el grupo, está más paquetizado. O sea, tenemos instalaciones desde 2,4 hasta 6 kilovatios y podemos tener una inversión entre 4 y 10.000 euros. El caso de industrial sí que hay que estudiarlo con más detenimiento porque lo que es fundamental es dimensionar la instalación fotovoltaica que queremos plantear. Hay que estudiar su curva de consumo, hay que estudiar su cubierta y el ratio de instalación es muy diverso porque por economía de escala no es lo mismo el precio que le puedes ofrecer a un industrial que se ponga 50 kilovatios que a uno que se ponga 2 megas. Sí que hay que estudiarlo en el residencial también, que Miquel profundizará después. Está más paquetizado, ¿no? ¿Qué puede suponer este tipo de autoconsumo para las empresas? Vamos a bajar un poco el debate a tierra. Una empresa media, una pyme, que quiere ahorrar en los costes de la luz, que ha notado un incremento severo en su factura de la luz. Cuéntanos, Jorge, cómo puede ayudarle este tipo de instalaciones, beneficiarle sus resultados finales. Bueno, primero, como decía, es fundamental dimensionar la instalación de autoconsumo fotovoltaico para la empresa. Nosotros, como ingeniería, lo que solicitamos para dimensionar esa instalación es una factura de luz reciente, que lo que permite es hacerle un modelo financiero para que vea la rentabilidad del proyecto y conocer la potencia contratada que tiene el cliente. Y lo que es fundamental es el estudio de las curvas de carga que tenga la fábrica, porque eso nos va a dar el patrón de consumo que tiene el cliente. Nosotros vamos a proponer una instalación fotovoltaica y vamos a ver cómo se comporta la generación con el consumo. Entonces, se hace un macheo, lo que llamamos. Entonces, vemos cuánta energía se ahorra el cliente y cuánta energía excedentaria se vierte o se pierde en la red según el modelo que tengamos. Tasas de ahorro, depende, claro, fundamental, no puede ser la misma tasa de ahorro la Volkswagen, que tendrá un consumo de 200 gigas, a la tasa de ahorro que tendrá una pyme en Tudela de 1 giga, ¿no? Pero para una instalación, para una pyme que tenga un consumo de 500 megavatios año, pues se puede ahorrar el 20% con una instalación fotovoltaica eficiente, más o menos. Para instalaciones, te digo, para pymes, un ahorro energético del 20-25% es una solución viable. ¿Y qué vida útil tienen las placas? ¿Cuánto nos duran? Como comentaba al principio, sí que es una tecnología madura que ha evolucionado bastante estamos hablando de una instalación con una vida útil de en torno a unos 25 años. Los inversores mínimo tienen 5 años de vida, se pueden extender hasta 10-15, los paneles 10 de garantía de producto, hasta 20 de productividad, pero hablamos de 25 años de vida útil de la instalación. ¿Y cómo se está comportando el sector de las empresas navarras? ¿Cómo se están sumando a este tipo de...? Pues el sector... bueno, supongo que ahora el interés era mucho mayor que hace Navarra un par de años. De por sí que creo que siempre hemos sido una tierra comprometida con el desarrollo de las energías renovables, incluso independiente del color político que teníamos en el gobierno, y las empresas industriales también han
han asumido este discurso. Estamos en un entorno ahora de alza de precio de la luz, también de un entorno de ayudas fiscales y ayudas a fondo perdido que ayudan, y el Gobierno de Navarra pues, también favorece este contexto. Luego es cierto que no quiero polemizar, pero también el Gobierno de Navarra nos tiene que ayudar tanto a los promotores como a los industriales que quieren desarrollar este proyecto a darnos facilidades, ¿no? Sabemos que la energía renovable, la fotovoltaica y la eólica, tiene un impacto en el paisaje, tiene un impacto en el medio ambiente, pero por un lado hemos comentado que no queremos térmicas porque tiene un índice de contaminación muy alto, no queremos nucleares porque tiene un residuo que no sabemos cómo gestionarlo. Pues la solución es aprovechar el recurso eólico y solar que tenemos en España y en Navarra en particular y promover parques de generación, instalaciones de autoconsumo y no trabar al industrial o al promotor, porque en el fondo, ¿qué queremos? ¿Nucleares o queremos un parque eólico entre Tudela y Cascante, ¿no? Que está aquí nuestro estimado alcalde de Cascante? Es un poco el debate. Sé que es complicado y que hay que un poco siempre contentar a todos, pero si queremos apostar por la renovable, tiene que tener un impacto en el paisaje o en el terreno aledaño que tengo en mi fábrica de 5 hectáreas para que desarrolle la instalación. Si no me equivoco en la cifra, el Gobierno de Navarra ha puesto a disposición 37 millones de euros en ayudas para el autoconsumo que se pueden solicitar además hasta diciembre de 2023. O sea, en Navarra tenemos 2 líneas de ayuda a los proyectos de autoconsumo renovable. La primera es la deducción fiscal, que eso sí que es algo que mantiene el Gobierno de Navarra y es algo de reconocer y de agradecer y de aplaudirles, porque somos la única comunidad, salvo Euskadi, también tiene algún régimen de deducción en el cual incentivan, ¿no? Pues, ¿qué es la deducción? Más o menos el 25% de la inversión que haga yo como particular o como industrial me lo van a deducir de mi impuesto de sociedades o de mi IRPF del año próximo, ¿no? Con lo cual, esa es una herramienta que pone Navarra, que está el Gobierno de Navarra aquí y que agradecemos que la mantenga, porque bueno, estos tiempos de crisis y de miedo a veces tendemos a subir los tipos impositivos y Navarra sigue apostando por esta ayuda. Y luego, en paralelo, tenemos las ayudas de Next Generation, que viene de la Unión Europea, que luego gestiona cada comunidad cómo reparte los fondos, y podemos tener ayuda a fondo perdida entre el 15 y el 25% del valor de la inversión. Eso a fondo perdido, que, como te digo, es gestionado por el Gobierno de Navarra, pero es una ayuda a nivel europeo. Entonces, el momento para desarrollar un proyecto de energía renovable es ahora porque, por un lado, tenemos un pool a niveles de 500, 700, que es algo coyuntural, pero como comentaba antes Juan Peña, a corto plazo tampoco vemos que, esperemos que no sigan a estos niveles, pero no va a volver a los 50 que estamos viviendo. Entonces, también, cuanto antes haga la inversión, antes la voy a rentabilizar y vamos a aprovecharnos de que tenemos la ventana de las ayudas fiscales y la deducción del Gobierno de Navarra que la mantiene. Es un buen momento para apoyar. Y luego también pues, el contexto de economía sostenible, pues luego también es un marketing verde para la empresa. A mí como particular, si me lo puedo poner en mi casa, pues también creo que contribuyo al medio ambiente, y es algo incluso que están pidiendo a las empresas agroalimentarias para exportar. Pues sí que les empiezan a pedir también pues, tener un porcentaje de generación de renovable o planes de sostenibilidad. Yo creo que es un buen momento. Jorge, por sacar el tema de los plazos de instalación, el tema de las obras es un tema que a todos nos agobia, nos dicen unas obras 2 horas, 2 meses, luego siempre suelen ser más. Desde que un cliente se pone en contacto con vosotros, hacéis el estudio, la instalación, ¿cuánto tiempo suele prolongarse toda la implantación de estas placas de autoconsumo? Esta pregunta no me gusta mucho. No te gusta, ¿no? No, broma. Bueno, pues ahora es cierto que sí que a nivel de administración se ha ido un poco dulcificando la tramitación, pues ahora han eliminado la licencia de obras y solo hay que hacer una declaración responsable. Hablo de autoconsumos. Sí. Entonces, bueno, pues puedes estar más o menos, entre que presentas la memoria en el ayuntamiento, pues puede estar en torno a un mes, y luego la ejecución, pues claro, depende de la potencia que estemos hablando. Pues si es un residencial, pues bueno, Miquel profundizará, pero la puedes hacer en 3 días, y una industria, pues depende, pues entre una semana y 2 meses según la potencia que estemos hablando. Sí que me gustaría incidir en el tema de la tramitación y de las regulaciones que
que tenemos para el autoconsumo. Porque el autoconsumo se organiza, dejadme simplificarlo en 3 modelos, ¿no? Hasta 15 kilovatios, que podría ser una instalación aplicable a una vivienda o una pequeña pyme. Hasta 15 kilovatios, a mí la energía que vierto me la compensa la comercializadora a un precio bajo. Me la compensa pues, entre 5 y 10 céntimos el kilovatio vertido. Pero yo no tengo que pedir acceso y conexión a la distribuidora porque me lo dan de oficio, hasta 15 kilovatios. Lo que digo, hablamos de una pyme o de una vivienda. Entre 15 y 100 kilovatios existe el mecanismo de compensación simplificada, ya hablamos de una instalación para una pyme grande, en el cual, para que yo vierta la energía que me sobra, porque el objetivo del autoconsumo es que la mayor parte de la energía que yo estoy generando la autoconsuma yo y la ahorre de la factura, pero hay una parte de esa energía que se vierte a la red. ¿Por qué se vierte? Pues porque yo, como particular o como empresa, en julio no estoy en mi casa, o porque el fin de semana como industrial estoy cerrado. Entonces, siempre hay una energía excedentaria, bueno, siempre, salvo una industria que no para nunca. Casi siempre hay una energía excedentaria que se va a verter a la red. Entonces, en el caso de los 15 a los 100 kilovatios, yo puedo verter esa energía a la red, me puedo acoger al mecanismo de compensación simplificada, pero ya empezamos con los trámites y tengo que solicitar acceso y conexión a la distribución. Entonces, esos procesos se demoran. Y a veces, distribución te dice que no tiene capacidad de hacer la red y directamente esos kilovatios que generas no los puedes aprovechar ni verterlos a la red. El modelo todavía se complica más para instalaciones de más de 100 kilovatios. Ya estamos hablando de grandes industrias. Cuando pongo una instalación de autoconsumo de más de 100 kilovatios, la energía excedentaria yo no la puedo verter a la red con un mecanismo de compensación simplificada. Primero, tengo que pedir acceso y conexión otra vez a distribución. Y segundo, tengo que convertirme en productor de energía, hacer un IVA trimestral y vender esa energía a la red como productor, que es un mecanismo bastante más complejo que una compensación simplificada. De acuerdo, soy un industrial, tengo una industria que para el fin de semana y me he puesto 5 megas en mi cubierta. Entonces decido que esa energía, primero, que yo quiero rentabilizar la inversión para venderla, y segundo, con un déficit energético que tenemos ahora mismo, coño, tenemos 5 megas que el fin de semana están muertos de la risa. Pero claro, ya hay una problemática de tramitación que directamente llevan al industrial, a esta energía que está en cubierta, decidir no venderla a la red, porque tienes que pedir acceso y conexión. Influye otra vez bastante kafkiano el proceso, demoras tremendas con administración y con distribución, y con un déficit energético que tenemos muchísimos industriales con fotovoltaica en cubiertas, con modelos de autoconsumo, que no se está vendiendo energía. Entonces, eso es el gobierno central, el gobierno autonómico no tiene esa potestad, pero también tiene más presión que lo que puede tener un promotor en ingeniería. Hay que liberar, hay que dulcificar esta legislación para que el industrial pueda verter la energía con más facilidad, amortizar su instalación y contribuir al mix energético. Gracias, Jorge. En Micro vamos a hablar de las familias, de las pymes, de los solteros también, que muchos somos solteros. ¿Por qué las familias navarras, las personas deben apostar por este sistema de autoconsumo? Bueno, yo creo que estamos en un punto en el que todo llama a ello. El precio de la electricidad es el que es. Cada día la casa y el patrón de consumo que tienes en la vivienda es distinto. La climatización cada vez va a ser eléctrica. Cada vez vamos más a un vehículo eléctrico. El consumo está aumentando y la realidad es que ya no solo el ahorro, sino que las ayudas que están poniendo desde Europa y desde el Gobierno de Navarra nos van a dar ese pequeño empujón que necesitamos para poder dar el salto y producir parte de nuestra propia energía, ¿no? Y eso también nos va a dar pues, un poco más de independencia del mercado eléctrico, que está ahora un poco loco. Cuéntanos, nos lo decía Jorge, en el tema empresarial, en el tema individual, familiar, cómo tiene que iniciar una familia este proceso, tiempos de organización, de puesta en marcha, de instalación. Bueno, lo primero de todo es hacer un pequeño estudio, que evidentemente en el caso de una vivienda no vamos a poder tener tantos datos como en un industrial de saber cómo consume cada cuarto de hora, pero sí que se puede establecer varios patrones de consumo y varios kits dependiendo del consumo que tenga esa familia o esa vivienda.
y las características de su cubierta. Porque no olvidemos que en la mayoría de casos se ponen en cubierta y que bueno, estás un poco atado a la que tengas. Si tienes hueco, si no tienes hueco, si tienes una orientación hacia el sur, que es la ideal, tienes norte, tienes cubierta plana. Entonces hay que hacer un poco un estudio previo de qué es lo que hay. Hay que hablar también con el cliente de qué planes de futuro a corto y medio plazo tiene, si se va a instalar algún elemento de consumo más que no habíamos contemplado, y a partir de ahí se hace una propuesta. Y bueno, en cuanto a ejecución, nosotros estamos intentando realizar las instalaciones en un día, a lo sumo 2, en el caso de que sean un poquito más grandes, y en el caso de tramitación, pues yo creo que es mucho más ligero que lo que puede ser un industrial. Muchos navarros y navarras están impulsando hacia el autoconsumo. No sé si nos puedes dar alguna cifra, cómo está la demanda o el crecimiento de esa demanda desde hace, bueno, desde las fechas prepandémicas a la actualidad. En cuanto a demanda de autoconsumo, no te puedo dar una cifra, pero está siendo una locura. O sea, eso es así. Lo que antes estábamos poniendo al año pues en torno a 50, entre 50 y 70 viviendas por la zona, ahora la tendencia o lo que vemos es pues que estaremos multiplicándolo por 6 tranquilamente. Entonces, la tendencia es la que es, las ayudas son las que son y el contexto que tenemos ahora es el que es. Entonces, la gente al final se interesa, quieren que les hagas el estudio, ven que las ayudas se pueden agotar y que el precio de la energía no deja de subir, con lo cual la gente se está subiendo al carro de una manera que es difícil medir. ¿Es armónico en toda nuestra tierra o es un poco de pique de pueblo? ¿O qué zonas están...? Que siempre nos gusta, ¿no? ¿Qué zona está apostando más? Hombre, yo te diría que en las riberas se está moviendo muchísimo. En las riberas se está moviendo muchísimo. En las riberas estamos poniendo autoconsumos en viviendas todos los días. Todos los días. Estamos ampliando equipo constantemente porque no damos abasto para hacer instalaciones todos los días. Y es porque las cifras están muy claras. Porque es que lo que antes, igual un autoconsumo para una vivienda no lo veíamos para todas las familias, porque igual era para pues, un perfil más medio-alto. Ahora estamos viendo que la inversión es más pequeña, las ayudas son más grandes y que la factura cada vez es más grande. Con lo cual, ya no es algo para unos pocos, sino que es algo a lo que nos están llamando desde Europa y desde Navarra a dar el salto. Y eso que en Navarra, como bien ha dicho Jorge, somos pioneros en energías renovables. En Navarra vamos un poquito por delante del resto. Se ponen más de acuerdo ahora las comunidades de vecinos, ¿no? No hay ahora, tanto enfrentamiento en la... Exacto. Plazo de amortización, desde que se instala, plazo de amortización medio de una instalación en una vivienda particular, en este caso. No voy a contestar un dato exacto porque depende. Pero te diré que si hace 2 años estábamos hablando de unas amortizaciones en el sector residencial de en torno a 10-12 años, que puede parecer mucho. Ahora, porque claro, la amortización no solo depende de la inversión que haces, depende de cuánto te están cobrando de la luz. Exacto. Con lo cual, ahora hemos visto que la amortización se ha podido reducir en torno a 5 o 8 años, dependiendo de las ayudas. Depende del caso, como te digo, porque al final sí que es verdad que la fotovoltaica, hay una curva de consumo donde en las horas centrales del día es cuando más producción hay y tenemos que intentar modificar nuestro consumo o aunarlo en esas horas centrales del día. Entonces va a depender mucho del patrón de consumo de esa casa, de esa vivienda, de esa familia. Pero bueno, 5-8 años. Nos decía Jorge que el ahorro en el sector empresarial puede ser en torno al 20-25% en esa factura de la luz. ¿Es el mismo porcentaje a nivel particular? No, en el nivel particular es muchísimo mayor. Y depende ya si apostamos por un autoconsumo puro y duro de lo que sería simplemente placas fotovoltaicas, un inversor, y aprovecho esas horas de producción, o si ya nos metemos en baterías. Que con baterías, evidentemente, bueno, antes era impensable por el precio que tenía el litio y porque era más difícil de amortizar, pero con las ayudas que han puesto ahora mismo es algo que te puede hacer depender muchísimo menos del mercado eléctrico. Con lo cual, no sé qué me habías preguntado ahora mismo. Sí, cuánto el porcentaje
El porcentaje de ahorro que nos puede suponer la factura de la luz. De la luz. En una comunidad de vecinos media, por ejemplo, en Navarra. Una comunidad de vecinos, te voy a decir más, una vivienda unifamiliar, que es lo que más Por está poniendo. ejemplo. Pues estaría de media en torno entre un 30 y un 50%. Sí que es verdad que si tú tienes una vivienda y evidentemente estás todo el día fuera de casa y vuelves a las 8 de la tarde, pues no va a estar entre un 30 y un 50 y va a tirar más un 15, un 20. Y si te han sobredimensionado la instalación porque tú a futuro vas a poner algo más, pues puede que sea más de un 50 y tiremos a un 60 o incluso un 70, pero ya sería sobredimensionar algo. Antes de pasar al turno de preguntas, viniendo hoy a Tudela con mi compañero Carlos, que somos los muy curiosos, claro, nos preguntábamos cómo la instalación de autoconsumo, cómo funciona. Yo, por ejemplo, cuando llego a mi cocina y enciendo la lavadora a partir de las 12 de la noche, muy importante, directamente estoy haciendo uso de mi autoconsumo. ¿Cómo funciona? No, vamos a ver, la instalación de autoconsumo como tal, dimensionamos la potencia que es necesaria para esa vivienda o para esa industria, se coloca en cubierta, produce una energía a las horas de más radiación solar, esa energía en forma de corriente continua va a un inversor, el inversor lo transforma en corriente alterna, va a tu cuadro y en ese momento en que se está produciendo energía, tú tienes que usarla. Si no la usas, se vierte a red y se crean unos excedentes, como bien ha dicho, no solo en el sector industrial, sino también en el sector residencial. Esos excedentes tienes derecho a que te los compense tu comercializadora. Cada comercializadora tiene unos precios. El precio medio suele estar en 5 céntimos por kilovatio hora, es decir, es un poco anecdótico, ¿vale? El autoconsumo como tal, el propio nombre lo dice, es un autoconsumo. Sirve para que tú intentes que la mayor parte de tu consumo vaya por la parte de fotovoltaica, no para que ganes dinero ni para que hagas negocio. Pero sí que es verdad pues que bueno, es un plus y te vendría indicado en la factura de luz con un importe negativo. Si ponemos baterías, ¿qué pasaría? Que cuando tú tuvieras consumo, si están las placas funcionando, si están produciendo, tú tirarías de placas. Si no hay suficiente producción de placas o estás en unas horas, como puede ser por la noche, que no hay, tirarías directamente de baterías. Y en el último de los casos, tirarías de red. En el momento en que las placas estén produciendo más de lo que tú estás consumiendo, ese excedente, en vez de ir a red para que te lo compensen, va a ir a baterías. Con lo cual, vamos a aprovechar muchísimo mejor esa producción, porque en vez de que nos la compensen a un precio un poco más pequeñito, la vamos a poder utilizar y ahorrarnos pues, ese precio tan grande que tenemos nosotros en la factura eléctrica. 35 hasta el 50%, que es una cifra considerable. Sí. Pero bueno, el mensaje un poco principal, tanto en industrial como en residencial, es vamos a dimensionar bien la instalación, sea con Enol y sus filiales Ibermagma, o sea con un tercero, ojalá que con nosotros, que por eso estamos en el salado de aquí, ¿no? O sea, vamos a dimensionar la instalación, o sea, cuando os presenten un presupuesto, valorar no solo el precio, sino el COE. El COE es el coste que me supone a mí fabricar mi energía, o sea, valorar el coste de la instalación con la producción que me está dando esta instalación. Entonces ahí vais a tener un indicador para poder comparar entre otras ingenierías y decir cuál es el coste de generarme yo mi propio kilovatio. Dimensionar la instalación, el estudio de la cubierta, o sea, existen ahora múltiples alternativas entre una instalación coplanar que vaya a ras de cubierta o que vaya sobre cubierta plana. Pensar también como industriales si tenéis un consumo importante y se pueden utilizar ternos aledaños y un poco aprovechemos el contexto que tenemos actual de que he comentado antes por un lado de las deducciones fiscales del Gobierno de Navarra junto con las ayudas, porque amortizaciones, antes hemos hablado, es difícil dar una cifra fija porque un industrial pagaba, ¿no? En los tiempos pre-subida podía pagar, unos lo pagaban a 10 en función de qué consumo tiene, otros lo pagan a 20, entonces la rentabilidad del proyecto pues hay que tomar un poco con pinzas, pero por ejemplo antes podíamos estar hablando en un industrial de un payback de entre 4 y 8 años y ahora estoy viendo estudios conservadores y reales que el payback se está reduciendo a la mitad. Muchas veces también cuando digo que una zona tiene un retorno de inversión de 4 años, claro, no puedes comparar la radiación que tengas en
en Tudela o en Madrid. No te cuento ya ir al sur con la radiación que puede haber en el País Vasco, ¿no? Pero bueno, pues son proyectos, por ejemplo, los industriales vascos que también se están movilizando bastante, van a tener unos retornos de inversión más lentos simplemente porque hay menos radiación allí, pero también con el contexto de ayudas y con el contexto energético, pues igual no te cuesta 4 años amortizar la instalación, igual te cuesta 7, pero es que luego ves cuál es el VAN o cuál es el beneficio que tienes a 25 años vista y dices, hombre, yo estas cifras no me las esperaba haciendo una inversión como esta, ¿no? Entonces sí que el mensaje es un poco que nos atrevamos un poco por lo menos a hacer el estudio y ver qué cifras de rentabilidad nos ofrece un proyecto como la fotovoltaica. Miquel. Yo lo mismo que Jorge, creo que tal y como están las cosas con las ayudas que hay ahora mismo, que te hagan un estudio e interesarte por ello no cuesta absolutamente nada y es que en la mayoría de casos es súper interesante. O sea, hablando más del sector residencial, que es del que iba a hablar yo, la electrificación de la casa y los distintos patrones de consumo ahora de una vivienda han cambiado mucho. Los consumos están aumentando porque, por lo que te digo, climatización eléctrica, vehículo eléctrico, domotización. Cada día tenemos más poder de poner nuestros consumos cuando nosotros queramos. O sea, hay un aparatito que se llama Alexa y tú le dices, Alexa, ponme la calefacción, y Alexa te pone la calefacción. Ahora vas a comprar una lavadora o una lavavajillas y tú puedes programar cuándo quieres que se encienda, ¿no? Entonces, a lo que vamos realmente es a que tengamos un poder total sobre los elementos de consumo, o casi total, sobre los elementos de consumo de nuestra vivienda y a que esa dificultad que teníamos, ¿no? Pues oye, es que yo no tengo horario partido, yo no voy a casa a la 1 y puedo conectar todo, a que tengamos una facilidad y que eso va a hacer que lo amorticemos todo antes. A partir de ahí, Desde las el teléfono ayudas. móvil se puede hacer ya. Exacto. Añadiendo lo que dice Miquel, tendemos ya a una electrificación de la vivienda, pero también resaltar que la instalación fotovoltaica está monitorizada. O sea, tanto en una instalación residencial como industrial se ponen unos equipos de medida, unos toroidales entre el inversor y nuestro cuadro general. Entonces, yo a través de una app, sea industrial o sea residencial, estoy viendo cuánto genera mi instalación, cuánto está consumiendo mi casa y cuál es el macheo, ¿no? Es lo que nos encanta decir, esto me lo ahorro, ¿no? Entonces, incluso como residencial, me permite un poco adaptar los consumos, pues viendo cuánto estoy generando, pues adaptar el consumo de programar la lavadora, o si soy industrial, pues igual darle más frío a la cámara cuando tengo generación. O sea, es una instalación que la tengo monitorizada y me permite un poco pues organizarme mi proceso de vivienda, mi proceso industrial, ¿no? Dentro de la cobertura que nos da la fotovoltaica. El Tinder del ahorro. No sé lo que es el Tinder. No sé lo que es. Es verdad, además son muy intuitivas, simplemente salen el consumo que tienes en este mismo momento, tú ves en este mismo momento cuánto están produciendo tus placas, cuánto estás consumiendo con una casita en tu casa, cuánto tienen de carga las baterías, si es que has instalado baterías, y cuánto estás tirando de red. Entonces, es algo súper intuitivo que puedes verlo en el momento, día a día, mes a mes y año a año, para sacar tus valoraciones, para decir cómo puedo aprovechar mejor esta producción de energía. Entonces, es algo súper interesante y hay veces que se lo cuentas a la vivienda y dices, pero no voy a estar todo el rato mirando el móvil. Es algo muy, muy, muy sencillo y que te ayuda realmente a aprovechar al máximo esa producción. Y luego, súper interesante el tema de las ayudas, porque las ayudas en el sector industrial sí que van por porcentaje y es muy difícil dar unos números porque depende de si es pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, dónde se encuentra, pero una vivienda son mucho más simples. Estamos hablando de 600 euros, de los fondos europeos que han dado, 600 euros por kilovatio pico. Con 600 euros por kilovatio pico, que si estás en un municipio de menos de 5.000 habitantes son 655, es que la mitad de la instalación te van a venir de estos fondos, o más. En el caso del almacenamiento, que antes, como te he dicho, era algo inviable por los costes que tiene, estamos hablando de que si ahora yo en mi vivienda me quiero poner 10 kilovatios hora de baterías, que serían unas señoras baterías, pues si tendrían un precio de en torno a 7.000, 8.000 euros, me van a dar 5.000 euros para que yo me ponga esas baterías. Con lo cual, en el caso residencial, es que lo veo tan sumamente claro que pasa por ahí, y aparte de esto, aparte de estas reducciones, o sea, aparte de estas ayudas, viene luego la deducción fiscal, que es del 25% y creo que si tienes almacenamiento es un 30%. Con lo cual, se te queda la amortización muy fácil de amortizar. Pues Jorge Osés, de Desarrollo de Negocio de Grupo Enol, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido un placer.
y también a Miquel Sánchez, de Desarrollo de Negocio de Magma Mantenimiento. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ti. Muchas gracias a ambos. Bueno, y de la propuesta a la práctica. Yo comentaba hace un ratito que el Gobierno de Navarra ha puesto a disposición 37 millones de euros en ayudas para el autoconsumo, pudiéndolas solicitar hasta diciembre del próximo año, de 2023. Y son unos datos que nos dan paso, sin duda, a esta tercera y última mesa de la mañana, en la que nos van a acompañar para exponernos cómo ellos les ha llevado esa experiencia de instalación de autoconsumo realizadas por Inver y por Magma. Nos acompañan Alberto Añón, que es el alcalde de Cascante. Alberto. Y también Rafa Loscos, que es propietario, como muchos de nosotros, de una vivienda particular. Alcalde, ¿por qué decidisteis desde el consistorio realizar una inversión en 4 centros? Hay que recordar que el alcalde de Cascante, Alberto Añón, impulsó la instalación de autoconsumo en Cascante en 4 localizaciones. La primera fue el ayuntamiento, el club de jubilados, el colegio y la guardería. Bueno, pues nosotros efectivamente sacó una convocatoria el Gobierno de Navarra en el año 2019. En ese momento nosotros, como ayuntamiento, lo que hicimos fue hacer un estudio de las instalaciones que disponíamos y el coste de las mismas y la rentabilidad. Efectivamente, la mayor rentabilidad la teníamos, si conocéis un poco Cascante, en el centro termolúdico, pero decidimos apostar en ese momento por los centros educativos, por lo que era el colegio y el 0 a 3 años, principalmente porque queríamos también hacer una labor pedagógica o docente, enseñarles a los niños la necesidad o lo importante que era que el consumo eléctrico saliera o se hacía a través de energías limpias. Por eso inicialmente, como digo, fue esa nuestra primera apuesta, principalmente porque hubo la convocatoria del Gobierno de Navarra. Así nosotros fuimos agraciados entramos, pero no nos ocurrió lo mismo en el ejercicio 2020. En el ejercicio 2020, pues nosotros fuimos, por así decirlo, muy optimistas de cara a que íbamos a tener el mismo resultado. Apostamos por otras 2 instalaciones, apostamos por el mismo ayuntamiento y por lo que es el club de jubilados, pero desgraciadamente nos llegó la recetita que ponía agotada la consignación presupuestaria. Pero aun con todo decidimos acometerlo con recursos propios y la verdad que bastante contentos estamos. ¿Cómo de contentos, alcalde? Cuéntanos cómo ha notado. Bueno, pues hemos contado, también es cierto que vivimos en 2 años que hay que decir, fruto de la pandemia, que no han estado todas las instalaciones municipales abiertas, pero con los 43,2 kilovatios picos que tenemos, yo creo que tendremos un ahorro o habremos tenido un ahorro de en torno a 5.000 euros. Si a eso le sumamos cómo están ahora los costos de la energía, yo creo que estaremos en torno a 8 o 9.000 euros de ahorro. Y bueno, yo creo que en Cascante hemos sido pioneros en la apuesta por energías renovables, la apuesta también por el tema de la movilidad. Tenemos vehículos ya con coches eléctricos y luego también con la apuesta de lo que es al ciudadano porque incentive el autoconsumo. Yo creo que como municipio, a raíz de también que ya sabemos todos que los tipos impositivos son de obligado cumplimiento, que es muy poco el margen que se nos deja como administración local o como ayuntamiento, pero por parte del Gobierno de Navarra el año anterior aprobó una orden foral en donde se nos permitía a los ayuntamientos la posibilidad de bonificar la instalación, ¿verdad?, de placas fotovoltaicas. Como bien ha reflejado el anterior compañero Jorge, y algunos instaladores lo están diciendo que no, tiene la obligación cualquier interesado en solicitar a través de una declaración responsable, que es un mecanismo muy sencillo. Normalmente nosotros como ayuntamiento en 15 días ya damos el ok y sobre eso, pues a raíz de, como digo, de eso se bonifica el 95% del ICIO,
Además, en el impuesto de contribución territorial nosotros también aprobamos que todas las viviendas que tengan placas o que se refieran al autoconsumo tienen una bonificación de hasta el 50%, con lo cual también para el posible interesado es muy importante el que apueste por energías renovables o energías de autoconsumo. Como digo, dentro de las administraciones locales o los ayuntamientos tenemos fórmulas para que la gente apueste por placas, por así definirlo. También entiendo, alcalde, que el tema de la imagen es impulsar, bueno, estamos en pleno auge de los ODS 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también esa imagen, ¿no?, de sostenibilidad dentro del ayuntamiento es importante como consistorio. Efectivamente, yo creo que va un poco innato también a la persona. Yo creo que es una apuesta la que tenemos que hacer por el medio ambiente para las generaciones venideras, dejarle un planeta muchísimo mejor, si cabe, de lo que no lo hemos podido encontrar y, por lo tanto, como digo, es la apuesta que queremos transmitir. Ahora también, como localidad, se está apostando por el desarrollo de energías limpias a través de parques fotovoltaicos eólicos, con lo cual yo creo que es lo que tenemos que transmitir como sociedad o como entidad pública que somos. Un poco es la apuesta y la imagen y sobre todo hacia dónde vamos como imagen de sociedad. No sé si tiene en mente la corporación municipal, usted como alcalde, alguna instalación municipal más para proyectar autoconsumo. Sí, todo hay que decirlo que, jolín, que se habla tanto, ¿verdad?, de los fondos europeos y demás, jolín, pero esto es, la verdad, que hay muchas convocatorias, pero yo creo que van más lento de lo que debiera. Nosotros nos apuntamos, por así decirlo, nos presentamos a la convocatoria que a través del Ministerio del Gobierno Central, a través del IDAE, del DUS 5000 que se llamaba, principalmente para cambiar todo el alumbrado público, para desarrollar otras instalaciones municipales y a la vez que la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Yo la verdad que va muy lento, el plazo acabó el 9 de noviembre y la verdad que en algunos aspectos, pues lo mismo que he dicho anteriormente, agotada la consignación presupuestaria. Entiendo que dicen que va a haber recursos económicos lo suficientes para hacer muchísimos proyectos, para desarrollar o cambiar, pero a día de hoy yo la verdad que como administración, como digo, va más lento de lo que deseáramos. Pero bueno, oye, seguiremos insistiendo y yo creo que hay que cambiar el sistema para que hacerlo como bien individualmente sostenible y yo creo que eso es la apuesta que como localidad queremos transmitir. Pues muchas gracias, alcalde, por contarnos esta experiencia municipal en este foro. Rafa Loscos, que ya ha intervenido indirectamente también esta mañana, él es propietario de una vivienda particular que también ha conseguido un ahorro en la factura de la luz y nos vas a contar la experiencia personal con la instalación que colocó Magma en tu casa. Pues sí, bueno, la verdad es que solo corroborar un poco lo que han comentado los participantes anteriores porque es así, es decir, realmente tal como está en este momento el tema de las energías, creo que el que no dé el paso hacia una instalación fotovoltaica en su casa seguramente lo va a hacer por desconocimiento, por zona de confort, pero si analizas profundamente la situación es que es algo que merece la pena y que además en este momento se rentabiliza económicamente de forma muy rápida. Y es mi caso, aunque yo di el paso mucho antes de todo este boom de tarifario. Es decir, yo cuando... Cuéntanos qué año fue, cómo decidiste... Todavía no ha pasado un año, mi instalación se puso en marcha sobre mayo del año pasado, no recuerdo bien la fecha, fue mayo-abril. Y la verdad es que en aquel momento pues, las tarifas eléctricas no estaban en la situación en la que estamos ahora. Es decir, yo conozco el mundo de la fotovoltaica porque ya participé, fui inversor cuando en el 2008 se abrieron esas convocatorias para poder
ser inversor particular y en la que nos hemos llevado los zascos que nos hemos llevado. Y creo que esa situación, ese palo que se nos dio a los inversores particulares, incluso a los inversores no particulares que entramos en ese mundo de la tecnología fotovoltaica y que de todos más o menos es sabido qué es lo que ocurrió, está de alguna manera también restando la posibilidad de que gente de forma particular entre en instalaciones de autoconsumo, con todo el ruido mediático que hemos tenido y seguramente pues, con ideas muy falsas sobre la situación, cuando una inversión no tiene nada que ver con la otra. Es decir, no tiene nada que ver, como estaban matizando anteriormente, la inversión en fotovoltaica como inversor particular a una inversión en autoconsumo que lo que haces es minimizar los consumos de tu tarifa eléctrica. Es decir, que como bien ha dicho antes Miquel, está hecho para autoconsumo, ¿no? Factura de la luz, no sé si habéis notado ya ese autoconsumo, Rafa. Pues la verdad es que esto es como lo de los mundos paralelos, ¿no? Yo no he notado nada y eso es bueno porque significa que he notado, ¿no? Es decir, lo que debería eso es mucho ahora, eso es mucho. Lo que debería de haber notado posiblemente es que me estoy comiendo la subida que me tenía que haber aparecido si no hubiese tenido esta instalación, ¿no? Yo soy usuario además de coche eléctrico y uno de los pasos que quise dar para montar una instalación fotovoltaica fue precisamente al ser usuario de coche eléctrico, además eléctrico 100%. O sea, yo no soy usuario de coche híbrido, soy usuario de coche eléctrico, ¿no? Hay un paradigma que quiero aclarar y es que hay veces que la gente asocia la carga del coche eléctrico con fotovoltaica y la verdad que un coche eléctrico no se puede cargar con fotovoltaica. Es decir, que nadie piense que en el tejado de su casa va a poder poner los metros cuadrados suficientes de placas que son necesarias para poder cargar tu vehículo eléctrico. Porque un vehículo eléctrico demanda de muchísima energía y una instalación fotovoltaica, primero, no la da y segundo, no la da cuando la necesitas, porque tu vehículo eléctrico lo cargas por la noche, es decir, lo cargas a la noche. Entonces, yo lo que trataba de buscar es que esas cargas de noche, aprovechando tarifas específicas para vehículo eléctrico, ¿no?, pudiesen verse paliadas con el consumo en horas pico que conseguía a través de mi generación, de mi instalación eléctrica. Es decir, es una compensación la que buscas, no cargar tu vehículo eléctrico con la producción que tú generas, ¿vale? Es decir, esto es un análisis que hay que hacer, ¿eh? Otra cosa interesante es que cuando tú haces una instalación de fotovoltaica, no pienses que estás instalando en tu casa un hub pasivo y que ya te puedes irse a dormir, no. O sea, es decir, una instalación fotovoltaica en tu vivienda demanda de un análisis de tus consumos y de un cambio de tus costumbres, ¿no? Antes hablabais de poner la lavadora a las 12 de la noche, bueno, pues ahora es al revés. Es decir, si tú tienes una instalación de fotovoltaica, la lavadora la tienes que poner cuando hay luz, cuando hay horas de sol, porque es cuando estás aprovechando tus picos de energía, ¿vale? Con lo cual, eso es. El cambio de hábitos y el análisis de hábitos para el ahorro cuando tú no tienes una instalación fotovoltaica también se tiene que dar para cuando la tienes, ¿vale? Y en esto yo, en mi caso, que soy un poco friquiñuelo porque vengo del mundo tecnológico, también tengo bastante domótica en mi vivienda, que es una de las cosas que cuando Miquel vino a hacer el análisis dijo, pues así bien, ¿no? Pues si la depuradora a la piscina, puedes ajustar las franjas de consumo elevadas dentro de tu vivienda, que generalmente, o sea, las neveras son las que son, si tienes una o dos están 100, pero lavadoras, secadoras, lavavajillas, por ejemplo, que son picos de consumo, si los ajustas en los momentos en los de que hay luz, también os digo una cosa, en noviembre y diciembre de este año no ha habido luz. Sí, con lo cual te toca un noviembre y un diciembre como este año y te ríes de los consumos, pero sí que tienes tu herramienta para poder analizar de qué forma se está generando y cómo se está generando en este momento la energía. En mi caso, ahora estamos evaluando el ampliar la instalación después de casi un año, no porque necesitemos más pico, porque yo la verdad es que vierto bastante, es decir, mi instalación vierte bastante a la red porque cuando más generas es generalmente cuando menos estás en casa, ¿vale? Y aunque ajustes, siempre se vierte, ¿no? Pero hay que analizar muy bien, y en esto Magma os puede echar una mano, por lo menos a mí me ha ayudado bastante, cómo es la orientación de tu vivienda, cómo están tus cubiertas, porque es muy importante intentar aprovechar al máximo todas las horas de luz e intentar aprovecharlas de la mejor manera posible, porque además las instalaciones fotovoltaicas se comportan de una manera muy extraña cuando una parte de ellas empieza a tener sombras. Con lo cual,
Si tú quieres aprovechar varias cubiertas y meter optimizadores, bueno, hay una serie de elementos tecnológicos que influyen. Igual, con una instalación dimensionada en potencia, no estás consiguiendo más potencia pico, pero sí estás alargando las horas de producción, ¿vale? Porque el sol da en diferentes cubiertas. Bueno, son factores que, como os decía, hay que analizar a la hora de que tu instalación sea lo más eficiente posible y poder sacar el máximo partido, ¿no? Y en eso estamos. Y hay un tema, que es el tema de las baterías, que yo era muy reticente cuando empezamos, cuando yo monté mi instalación. Yo estaba en una tarifa en la cual, no sé si recordáis, empezaron con los 3 tramos horarios, horas valle, horas pico, llano y tal, y resulta que en mi caso, lo que yo vierto a la red en horas punta, que además, más o menos yo estoy generando un 30% de mi producción se está generando en fotovoltaica, pero claro, el 30% de tu producción que se genera en fotovoltaica no significa que sea el 30% de la facturación, porque son las horas en las que la energía es más cara, con lo cual ese análisis también hay que tenerlo en cuenta. Por eso se puede hablar entre el 30 y el 50% de ahorro de tarifa, y sobre todo ahora que hemos doblado los precios, pues igual hasta todavía más. Es decir, en este momento la rentabilidad de retorno de una instalación es para calcularla, pero posiblemente en un par de años se pudiese retornar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, al final tienes que jugar con optimizar tanto los usos como... Entonces, estaba hablando de que en su momento yo vertía la red a 0,8 y a la noche consumía 0,8, con lo cual a mí la carga del vehículo sí que me salía prácticamente gratuita porque estaba pagando al mismo precio que estaba vendiendo, ¿vale? Ahora eso no es así. Entonces, ahora a ti te siguen pagando a 0,8, pero lo que te cobran ya no es a 0,8, es bastante más caro. Con lo cual, ahora una batería sí que puede tener sentido, incluso para la carga de un coche eléctrico, porque hay factores también a tener en cuenta, como es la pérdida de energía cuando se genera carga de batería y una segunda carga de batería. Es decir, puedes llegar a perder un 20% de la energía en ese tránsito, pero ese 20% en el análisis del coste de la energía actual te puede merecer la pena. Y otro factor, el tema de las ayudas. Yo le suelo decir a la gente, es momento de ponerse un cargador de coche eléctrico en casa. No, pero si yo no tengo coche eléctrico, pero lo vas a tener. Y ahora tienes unas ayudas del 80%. Entonces, es momento de abarcar este tipo de inversiones. Hay que ponerse placas solares, hay que estudiar el tema de la batería y hay que intentar poner un cargador eléctrico en casa, aunque no tengas coche eléctrico. Tiene todo controlado, Rafa Loscos. Rafa, por última cuestión. Última cuestión, Rafa. No sé si la instalación de autoconsumo en tu propiedad ha generado un efecto copión con el resto de vecinos, con familiares. No, tú ya lo has vendido ahora muy bien, pero... La verdad es que no sé, yo creo que no genero ese imán. Sí que es verdad que te pregunta mucha gente, pero yo creo que hay miedo a salir a la zona de confort. Son muchos los factores. Hay que saberlo, hay que entenderlo, hay que analizarlo. Es decir, si tú quieres que la inversión salga bien, no es un hub pasivo, ¿vale? Pero bueno, para eso en mi caso está Magma. Yo con Magma tengo una relación dilatada de hace tiempo, bastante cordial, y nos conocemos y a mí me han ayudado. Entonces, sí que te tienes que llevar por profesionales que controlen bien el tema para que el análisis que hagan sobre tu instalación sea el más correcto, porque si no, también la puedes liar, ¿eh? Es decir, puedes hacer una instalación que sea nefasta. Pues Alberto Añón, alcalde de Cascante, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera mesa de debate. Gracias a vosotros. Y Rafa Loscos, gracias por acompañarnos en esta mesa de debate durante toda la jornada también, aquí en Tudela. Muchas gracias. Para concluir y clausurar este acto, queremos agradecer la presencia de Uxue Itoiz, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 del Gobierno de Navarra, que nos acompaña también esta mañana. Bueno, buenos días a todos y a todas, según ¿no? Justo hoy. Y nada, para mí un placer poder estar hoy en Tudela, dar la enhorabuena al Grupo Enol por la iniciativa, a Diario de Noticias y a todos los que estáis colaborando y, por supuesto, a todos los que estáis participando en este evento. La verdad es que todo esto comenzó en París, toda esta descarbonización, ¿no? Con el Pacto de París y con la idea de que para 2050 Europa pueda ser ese continente neutro en emisiones y con ese paso intermedio, por supuesto, para 2030.
Para ello tenemos herramientas y la Unión Europea las ha ido haciendo. La última y más reciente, antes de toda esta crisis, ha sido el Fit for 55, ¿no? En ese paquete de medidas que ya nos marcaban esas regulaciones que teníamos que ir haciendo para avanzar esos procesos de descarbonización. Se hablaba de la Directiva de Eficiencia en Edificios, la Directiva de Eficiencia Energética, fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables, los mercados de carbono, los sumideros, la fiscalidad, los combustibles alternativos, donde entra también, por supuesto, la parte de los puntos de recarga y la movilidad eléctrica. Está claro que este reto es complicado, pero lo que está clarísimo es, y con esta última guerra que hemos tenido, es que el sistema que tenemos era insostenible ambientalmente. En 2020, según la Agencia Internacional de Meteorología, se batieron los récords de emisiones de CO2, con lo cual tenemos un reto alto que conseguir ambientalmente. Necesitamos que sea sostenible socialmente. Creo que toda esta transición, toda la parte de autoconsumo y los dos ejemplos que hemos tenido ahora, ¿no? Dejan patente que socialmente queremos formar parte de ese mercado energético y que queremos entrar a esa producción local a partir de energías renovables y, por supuesto, sostenible económicamente. El modelo actual es insostenible económicamente y creo que lo estamos viviendo día a día. Además, en el caso de Navarra, el 30% del PIB de Navarra procede de la industria. ¿Y esto qué conlleva? Pues que al final este impacto del gas sea alto. Además, Navarra es una de las regiones, de las comunidades más gasificadas. Prácticamente toda la ciudadanía, ¿no? Tenemos calefacción mediante gas en nuestras casas, con lo cual esa dependencia también hace que sea alta. Bueno, hemos hablado en la primera mesa de todos los precios marginalistas, de cómo se regulan, de todas las paquetes de medidas que se están haciendo a través de la Unión Europea con ese repowering. El otro día, el día 3 de marzo, creo que la Agencia Internacional de la Energía proponía ya 10 medidas, ¿no? Para no depender del gas ruso, entre las cuales se hablaba, bueno, hoy se han mencionado, el almacenamiento, las medidas de eficiencia energética, la reducción. Bueno, hay muchas medidas a nivel de la Unión Europea. Está claro que las tenemos que tomar con emergencia, porque esto, si ya teníamos clara que la transición estaba y había llegado para quedarse, ahora la tenemos que acelerar todavía más. A nivel regional, ¿qué estamos haciendo? Está claro que la mejor energía es la que no se consume, por ello estamos trabajando y avanzando mucho en medidas de eficiencia energética, de ahorro energético, y tenemos, como se ha dicho hoy, 37 millones de euros para gestionar a nivel regional, a nivel de la Dirección General de la Dirección General que ostento, de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos de la S4, a partir del desarrollo económico, y tengo que decir que ya no son 37, son 40, porque nos han llegado, bueno, también otros 3 millones para ayudas a la eficiencia energética en el ámbito turístico. Bueno, por hacer un poco el repaso, tenemos las ayudas a autoconsumo, que hemos visto usuarios que ya las tenéis, 12 millones de euros para todos los sectores de la sociedad. Es importante tener en cuenta que las ayudas que tenemos, no hay nadie que se quede fuera. Hay ayudas para personas físicas, hay ayudas para personas jurídicas, hay ayudas para grandes empresas, para pymes, para pequeñas empresas y hay ayudas para asociaciones. Con lo cual, creo que todo el espectro de la sociedad puede beneficiarse de estas ayudas para la transición energética. Como decía, tenemos ayudas al autoconsumo procedentes de los fondos Next Generation, tenemos ayudas para pymes y grandes empresas, que estas ya hemos hecho varias concesiones y ahora tenemos hasta 10 millones de euros más para conceder. Tenemos las ayudas de Moves 3, que son para puntos de recarga, como hablábamos ahora, que suponen hasta un 80% de subvención para estos puntos y para compra de vehículos eléctricos o híbridos. Tenemos ayudas para el sector agropecuario, para eficiencia energética en el sector agropecuario. Tenemos ayudas para renovables térmicas. Estas son unas ayudas que han venido hace poco de los fondos Next Generation y que todavía no están publicadas, pero que publicaremos probablemente a final de este mes. Tenemos para renovación de flotas, ya no solamente de vehículos eléctricos para turismos o furgonetas, sino también para camiones, para esas flotas de camiones que también tienen que ir pensando en esa movilidad sostenible y en esos ahorros energéticos. Y, por supuesto, tenemos ayudas o asistencia, asesoramiento para comunidades energéticas. Las ayudas, en este caso, son centralizadas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, que impulsa una gran comunidad energética y que ya ha solicitado esas ayudas, y también otros muchos municipios. Bueno, además tenemos instalaciones. Sabéis que hubo un cambio de Real Decreto en el que cambiaron los accesos y conexiones, y esto ha hecho que haya habido una gran explosión
de parques eólicos y fotovoltaicos que se están tramitando actualmente. Traía un poco los números. Ahora mismo tenemos 38 parques eólicos en tramitación, unos 1.000 megavatios, y 41 parques fotovoltaicos, otros 1.000 megavatios. Es un reto para nosotros la gestión tanto de todos estos parques como de todos estos 40 millones, pero creemos que es la senda que tenemos que llevar, porque actualmente el 80% de los combustibles que utilizamos son combustibles fósiles, gas, petróleo, incluso carbón en algunas de las industrias. Y bueno, por ir acabando, quería hablar también de que estamos impulsando la agenda del hidrógeno verde a nivel de la comunidad. Creo que para esas empresas que tienen esa difícil descarbonización, que quizás no pueden electrificarse, el hidrógeno puede ser una muy buena solución y estamos avanzando con ello. Tenemos un proyecto que además está aquí cerca, el proyecto de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que estamos analizando cómo poder utilizarlo como piloto de un pequeño valle de hidrógeno dedicado, en la que esperemos podamos participar en la siguiente convocatoria. Tenemos también el concepto de comunidad energética, como citaba anteriormente, que hicimos un congreso hace poco y tuvo muchísima acogida, y que, por supuesto, os dejamos a todos las puertas abiertas del departamento para cualquier interés que tengáis en las comunidades energéticas o en cualquier otra cuestión con energía, en contactar con nosotros. Para acercar las ayudas, además, estamos haciendo una ronda un poco por todas las comarcas, porque creemos que nadie se puede quedar atrás, que todos tenemos que conocer las ayudas, y también nos parece interesante que nos podáis poner cara al propio departamento, a la dirección, incluso a los técnicos que llevan la gestión diaria de las ayudas. Por eso tenemos un teléfono y una dirección de correo, transicionenergética@navarra.es. Cualquier duda que tengáis en torno a las ayudas, por favor, no dudéis en contactar con nosotros, y que no sea porque tenéis dudas por las que no estáis haciendo esta transición energética. Y nada, por acabar, en Navarra fuimos pioneros en energías renovables. Hace poco estuvimos en un evento en Madrid y queremos seguir siendo líderes. Tenemos una industria fuerte, tenemos un I+D importante, supone el 3,5% del PIB, la energía renovable, el segundo mayor exportador a nivel de Navarra, y además genera unos 10.000, casi 11.000 empleos, de los cuales 5.900 son directos, y además son empleos de alta cualificación y de talento, con lo cual tenemos los ingredientes para poder, para poder salir, como se hablaba antes, dentro de esta situación tan complicada que estamos, reforzados quizás de esta crisis. Entonces, por mi parte, mucho ánimo. Reitero otra vez los agradecimientos a todos los organizadores de la jornada y a todos los participantes, y eskerrik asko. Quédese aquí conmigo, directora, para despedir la jornada. Uxue Itoiz, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos, S4 del Gobierno de Navarra. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y tras 2 horas y cuarto aproximadamente, llega a su fin este encuentro de NN, organizado por Diario de Noticias y Grupo Enol. Quiero volver a agradecer el apoyo de los patrocinadores de Inver y Magma, y también a los colaboradores su trabajo en el clúster Cámara de Comercio de Navarra, Caja Rural de Navarra, Construcciones Garballo Chivite y Grupo Virto. Por supuesto, también a todos y todas los que habéis asistido a este auditorio durante esta mañana. Recordaros que el resumen de la jornada estará disponible este mismo domingo en la edición impresa y digital de Diario de Noticias. Ahora tenemos un aperitivo en este patio exterior muy gustoso para que compartamos e intercambiemos opiniones, y por favor que los diferentes debatientes que han participado en esta jornada se acerquen hasta esta zona, porque ahora vamos a realizar la foto de familia. Muchísimas gracias por venir a esta jornada y nos vemos en la próxima. Gracias.